Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 641. Una cena incómoda. Mientras el sol dorado se ponía tras las torres de Yarzat, proyectando largas sombras color naranja sangre sobre las piedras del palacio, la corte interior estaba en calma. Tras la crisis más desgarradora del Principado hasta la fecha, habían estado ocupados limpiando las secuelas. El cadáver del sacerdote herético, o lo que quedaba de él después de su milagrosa muerte antes del juicio, había sido finalmente sentenciado, ejecutado en total conformidad con el decreto real, aunque solo fuera por una cuestión de formalidad. Los escribas trabajaban fervientemente para documentar el pago de las multas impuestas a los señores rebeldes, con sus manos manchadas de tinta, trabajando en los pilares de los grandes planes de Alpeo. Los rehenes, hijos y hermanos de las otrora orgullosas casas nobles, eran conducidos a la sala de audiencias para recibir sus grilletes dorados. Títulos ceremoniales de la corte, diseñados para que los prisioneros parecieran invitados de honor. Fue en medio de este bullicio de limpieza política que dos invitados de alta cuna se encontraron alejados de las secuelas de esta guerra y compartieron una cena en una de las modestas cámaras laterales del palacio. A un lado de la pequeña mesa de roble estaba sentado Dorian, el enviado de la poderosa Romelia. Frente a él, mayor pero no menos imponente, estaba Archion Vesperian, el martillo de juicio divino elegido por la corona, que apenas unos días antes había condenado a Eliot como hombre culpable. A pesar de su alta posición social, la mesa estaba puesta con los platos más sobrios. Los platos que tenían delante no contenían la extravagancia típica de los banquetes nocturnos de Yarzat, sino lo que podría describirse como una cena de comerciante. Pan aún caliente pero sin azúcar, pescado ahumado, lentejas en aceite de oliva y un solitario cuenco de manzanas entre ellos. No es que la cocina de Yarzat careciera de nada, al contrario, desde la llegada de Alpeo se podría decir que es la mejor del mundo. Aún así, Dorian, que esperaba una pequeña muestra de la riqueza de la corte, sobre todo en compañía privada, observó el exiguo arreglo con una sorpresa apenas disimulada. Diplomático de Romelia, donde el poder se medía por la cantidad de exquisiteces que podía ofrecer una mesa, había dado por sentado que un hombre como Vesperian, de alto rango político y religioso, aprovecharía cualquier excusa para festejar a lo grande. Pero el viejo Archion comió con aparente humildad. Partió el pan en silencio, lo mojó una vez en su cuenco y masticó con la paciencia de quien ha ayunado más días que los que Dorian había pasado en la ciudad. No había vino en su lado de la mesa, solo agua en una copa de barro. Para Dorian, fue desconcertante. Después de todo, había visto al mismísimo pontífice, figura representativa de la fe de Vesperian, atiborrarse de higos hasta ennegrecerse los dientes y necesitar 3 esclavos para llevar la copa de vino del gordo cabrón. La túnica blanca del pontífice, supuestamente símbolo de pureza, tenía más manchas de vino que la barra de una taberna. O bien esto es una actuación, pensó Dorian, o Vesperian realmente vive de acuerdo con el credo que defiende. Vesperian fue el primero en hablar, su voz calmada pero mezclada con esa suavidad practicada que los hombres de la iglesia usaban tan a menudo para desarmar a los cautelosos y para imitar una humildad que la mayoría de las veces no existía. Espero que me perdone, señor, si mi pregunta suena un poco indelicada, dijo, juntando las manos con cuidado. Pero me parece que algo le pesa. En estos últimos días, he visto una nube sobre usted, más pesada de lo que cabría esperar por la simple fatiga del viaje. Dorian levantó lentamente la vista de su plato. Al otro lado de la mesa, la mirada de Vesperian se cruzó con la suya, firme y sin pestañear. Por un momento, Dorian consideró la intención de la pregunta. ¿Era simple cortesía, un anciano conversando durante la cena? ¿O era una indagación para descubrir la verdad? Cualquiera de las dos opciones era posible, sobre todo porque sabía muy poco del anciano. Aún así, la pregunta dio en el clavo. El arconte había presentido lo que otros no se habían atrevido a preguntar en voz alta. Era cierto que algo le atormentaba a Dorian. Una frustración silenciosa y latente que se había cuidado de no mostrar en público. Desde su audiencia con el príncipe Alpeo, la había cargado como una piedra en el pecho. La negativa que llegó. Tranquila, educada y absolutamente firme. Romelia le había ofrecido a Yarzat una alianza. Hombro con un imperio, una alianza de espadas y dinero contra sus enemigos comunes.
Tal propuesta, incluso en estos tiempos de decadencia, debería haber sido recibida con gratitud, si no con entusiasmo. En cambio, Alpeo lo había recibido como un hombre al que le ofrecen un favor que no necesitaba. Fue escandaloso. ¿Un principado que se desviaba de la mano del imperio? En épocas pasadas, eso por sí solo habría justificado represalias. Bajo el Imperator Gratios, tal insolencia habría desencadenado una campaña punitiva antes del cambio de luna. Ningún señor fronterizo se habría atrevido a rechazar una oferta imperial sin consecuencias. Pero el mundo había cambiado. El imperio ya no era lo que había sido. Sus fronteras aún se extendían, sus legiones aún marchaban, pero el peso de su nombre se había aliviado. El rugido se había convertido en un murmullo. Dorian lo sabía, y Alpeo también. Aún así, sentirlo tan claramente en la forma en que el príncipe lo rechazó, fue doloroso. No hubo fanfarrias ni anuncio alguno de la oferta ante la corte. Fue un asunto privado, celebrado en la quietud gélida de la sala de guerra de Yarzat. En retrospectiva, Dorian se alegró. Si el rechazo se hubiera producido públicamente, habría sido un duro golpe no solo para él, sino para la propia imagen de Romelia. Un desaire visible, prueba de la lenta erosión del poder, de la pérdida de respeto. Y aunque esa erosión era una verdad que muchos diplomáticos susurraban a puerta cerrada, era una verdad que no podía permitirse exponer en un escenario. El imperio no podía ser visto mendigando. Y mucho menos siendo rechazado. Dorian levantó su copa y bebió, no para calmar la sed, sino para ganar unos instantes más de serenidad. Al dejarla, respondió con la gracia y la serenidad de un enviado experimentado. Eres perspicaz, dijo con ligereza, como si se quitara de encima una leve incomodidad. Y no te equivocas. He tenido muchas cosas en la cabeza. Un pequeño silencio pasó entre ellos. En efecto, dijo Vesperian al fin, rompiendo el silencio de nuevo, con un tono amable pero contundente. ¿Debo tomarlo como mera coincidencia que tu estado de ánimo alterado comenzara tan pronto después de tu encuentro con el príncipe? La pregunta fue formulada a la ligera, casi inocentemente, pero Dorian pudo sentir la agudeza debajo de ella, como la punta de una daga avanzando lentamente hacia su estómago. Así que está tratando de evaluar algo, pensó Dorian mientras entrecerraba ligeramente los ojos, como lo haría un león cuando detecta una trampa justo debajo de la hierba. Dorian dejó el tenedor con la elegancia de un hombre experto en intrigas cortesanas. No se apresuró a responder, pero cuando finalmente lo hizo, su voz sonó serena y suave. Espero que su reverencia no me malinterprete. Mi estado de ánimo estos días se debe a un asunto personal. Una desafortunada noticia familiar que recibí poco después de nuestra llegada, dijo, con un tono que buscaba el equilibrio perfecto entre formalidad y una velada firmeza. No es algo que me apetezca compartir en este momento. Vesperian lo observó un instante, quieto, con una expresión indescifrable. El silencio se prolongó lo suficiente como para sugerir una pregunta silenciosa. ¿Así es como quieres jugar? Pero al final, el anciano sacerdote asintió. Ya veo. Entonces te debo una disculpa por la suposición. Hizo una pausa, secándose las comisuras de los labios con un paño antes de continuar con un cambio calculado de tono, demasiado casual para ser accidental. Es solo que, tu melancolía pareció apoderarse de ti unos días después de tu encuentro con el príncipe. Y hablando de eso, tenías razón, ya sabes, allá en el carruaje, añadió con una leve sonrisa, como si recordara una vieja conversación entre amigos. El príncipe Alpeo es, un hombre extraordinario. Talentoso en la guerra, y no menos astuto en la paz. El tipo de líder cuyo nombre resuena mucho después de que terminan las batallas. Sospecho que el principado, amigo de Romelia, por supuesto, florecerá bajo su mando. Sobre todo ahora que todos sus enemigos han sido humillados en el campo de batalla. No me sorprendería que estuviera preparando una gran expedición en los próximos meses. Con él al frente, Yarzad podría convertirse en algo más grande de lo que ha sido. Un estado más civilizado, fuerte y respetable, como corresponde a un aliado del imperio. Era una declaración disfrazada de elogio, pero Dorian percibía el trasfondo. Un recordatorio. Una sutil afirmación de que Romelia aún se consideraba el centro de gravedad, y que otros, incluso principitos ambiciosos como Alpeo, debían orbitar a su alrededor, con gracia y gratitud. Lo peor de todo es que tenía razón. ¿El imperio aún los considera amigos? Se preguntó mientras observaba la reacción de Dorian. Dorian asintió con un gesto pequeño y mesurado. Por supuesto, no le daría ninguna información. Sí. Seguro que tiene grandes planes, respondió con sencillez, con la mesura de un diplomático. No había calidez en su tono, pero tampoco frialdad.
Solo ese espacio deliberadamente neutral donde se esconden los verdaderos pensamientos. Pero interiormente las palabras resonaban más fuerte. Así que tenía razón. Se trataba del príncipe. ¿Intentaron los romerianos frenar el apetito del príncipe? ¿Temen que se estén volviendo demasiado fuertes y ellos demasiado débiles? ¿Acaso Alpeo los insultó en respuesta? ¿Buscan atarlos a su posición actual? Todas estas preguntas pasaron por la mente del viejo arconte, una tras otra. Y sin embargo, por encima de todo, por encima de toda la escasa información que pudo obtener del enviado, había algo que lo dominaba todo. Como una ballena entre un estanque de peces. Esto sí es algo que vale la pena informar. Capítulo 642. Tiempos difíciles, 1. La situación se estaba complicando para la casa gobernante de Herculia, y era inconfundible. Ni siquiera el cortesano más elocuente podía negar el hedor a podredumbre que impregnaba los antaño orgullosos salones de su gobierno. Las señales eran evidentes, no solo dentro de las desmoronadas fronteras del Principado, sino para cualquier dignatario extranjero y gobernante rival que se atreviera a echar un vistazo. 5 años atrás, Herculia era un nombre que se pronunciaba con respeto. Quizá no con miedo, pero sí con cierta deferencia. Una fuerza dominante en los estados principescos occidentales, sus estandartes ondeaban con orgullo por las colinas y las tierras bajas, sus soldados marchaban con confianza y sus arcas resonaban con el sonido de los granos y el oro. Pero la historia, como Arnold aprendió amargamente, no siempre se escribe con paciencia. Solo bastaron unos pocos meses, una guerra mal planificada, una batalla perdida vergonzosamente, para que ese poder se hiciera añicos como porcelana bajo un martillo. La calamidad se había sucedido en oleadas. Primero vino la aplastante derrota en la frontera, donde sus mejores hombres se habían desangrado en la tierra por un gobernante que consideró apropiado insultar a un hombre en su propia boda. Luego llegó la hambruna, con su garra fría y despiadada, despojando la tierra de alimento y a la gente de su fe. Y poco después, los campesinos se alzaron, empujados a las armas por el hambre y la rabia. Arnold lo había visto todo de primera mano, no desde la seguridad de un balcón ni detrás de una mesa de guerra, sino desde el barro y la sangre. Había luchado, siempre creyendo, esperando, que un punto de inflexión estaba a punto de llegar. Incluso después de derrotar a los rebeldes, esa esperanza había muerto, lenta y lamentablemente. Su última oportunidad de recuperar la legitimidad llegó cuando su padre, el mismísimo príncipe de Herculia, logró una estrecha victoria. Recuperar una ciudad vital de manos de Yarzat. Por un instante, un latido, pareció que la situación iba a cambiar. Pero esa ilusión se hizo añicos en menos de una semana. La ciudad se perdió de nuevo, y con ella, el último resquicio de iniciativa que les quedaba. Lo que más dolió fue que la derrota ni siquiera había sido resultado de una batalla decisiva. El príncipe simplemente había regresado, se había retirado a casa, dejando a los señores rebeldes de Yarzad solos para afrontar su destino. Y la fatalidad llegó rápidamente para ellos. Arnold no pudo evitar culpar completamente al anciano. El territorio entre ellos y el bastión rebelde era vasto y estaba infestado de fuerzas hostiles. La sombra del llamado príncipe campesino se extendía por cada campo y cruce de caminos. Marchar a través de él sin una línea de suministro estable habría sido un suicidio. Pero aún así, la retirada les había costado más que unas pocas tropas. Les había costado prestigio. Y en política, especialmente aquí, el prestigio a menudo valía más que los ejércitos. Sabían que el castigo llegaría. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Y ahora, el cuándo había llegado. Apenas unos días después, una noticia sombría llegó a la corte. El infame perro del príncipe campesino, algún líder guerrero que tenía sangre de jinetes, había regresado a sus tierras. Los incendios ardían en el interior. Se encontraron aldeas vacías o medio quemadas. El ganado desapareció en la noche. No era solo una incursión, era un heraldo. Podrían intentar detenerlo. ¿Pero con qué? Sus unidades montadas eran escasas, agotadas por las numerosas derrotas. El alto mando se resistía, incluso aterrorizado, a arriesgarse a perderlas. Sin caballería, sus ejércitos se arrastrarían como gusanos por el campo de batalla. Pero el verdadero peligro no estaba en los campos en llamas ni en los graneros saqueados. Eso era lo que significaba. El príncipe campesino estaba en movimiento. Otra vez. Se avecinaba la guerra. Y esta vez, serían ellos quienes tendrían que luchar por la defensa. Esta vez, serían los desvalidos. Y los lobos ya estaban en la puerta. Y en medio de toda la ruina, la humillación, los tambores de guerra resonando más allá de sus fronteras, el lento colapso del orden, se sentaba el máximo responsable de todo.
En el trono de Herculia, antaño tallado en roble pulido y adornado con orgullo, se sentaba el príncipe Lexlian. Tenía la mirada baja, no en oración ni contemplación solemne, sino con una mirada vacía y derrotada, fija en las frías piedras bajo sus pies. La corte real, ahora resonaba con un silencio que parecía una burla. Los cortesanos se habían ido. Los ministros, ausentes. Incluso los guardias apostados cerca de las murallas estaban más alejados de lo habitual, como si temieran que la vergüenza de aquel hombre pudiera ser contagiosa. Se había vaciado por completo después de su último decreto. La capital iba a ser trasladada. Reubicado, como si arrancar el corazón del reino pudiera detener la hemorragia de sus miembros. Arnold esperaba enfurecerse ante la noticia. En años anteriores, habría corrido por los pasillos con incredulidad ante tal idea. Abandonar su joya, Herculia, la orgullosa cuna de su casa, el símbolo mismo de su gloria, era una locura. Era una derrota. Y aún así, no se había enfurecido. Porque en el momento en que entró en la sala del trono y vio al hombre desplomado bajo el peso de una corona dorada que ya no brillaba, el fuego que lo cubría se apagó en algo más frío. Ni ira. Ni desprecio. Lástima. Lexlian había sido en su día un hombre de estatura, aunque no de fuerza. Alto y altivo en su porte, vestido con esmero y conocido por su serenidad reservada que antes se hacía pasar por dignidad. Ahora, estaba casi irreconocible. Sus vestiduras, aunque todavía finamente confeccionadas, colgaban más sueltas de lo debido y la tela cubría un marco que claramente se había marchitado. La barba, antes tupida e imponente, que antes tenía, ahora se había vuelto blanca y quebradiza en muchos lugares, con manchas de color que solo quedaban como recuerdos olvidados. El peso que había soportado como gobernante hacía tiempo que lo había abandonado, dejando solo las líneas flácidas de alguien que había llevado el fracaso demasiado tiempo y demasiado cerca. Sus dedos, antaño adornados con anillos de sello y curvados en un gesto calculado durante el consejo, ahora yacían flácidos sobre los brazos del trono. No llevaba corona en la cabeza. Hacía semanas que no la usaba. Arnold lo observó en silencio. Ninguna parte de él se llenó de la antigua furia, ni sintió la justificación que podría derivar de ver a un hombre abatido por su propia debilidad. No había satisfacción que obtener. No. Este no era un príncipe, simplemente un fantasma que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto mientras movía sus labios. ¿Lo desapruebas? Preguntó Lexlian de repente, su voz rompiendo el silencio como una piedra a través del cristal. Sus ojos, antes apáticos, ahora se clavaban en los de su hijo con una agudeza que había estado ausente durante demasiado tiempo. Era como si intentara extraer la ira que suponía aún persistía en el corazón de Arnold. Alguna chispa de desafío, de odio, cualquier cosa que demostrara que la sangre aún ardía en las venas de su heredero. Pero Arnold no se enfureció. Hacía tiempo que había superado ese punto. No, dijo rotundamente, tras una pausa que pareció larguísima. Supongo que no. La situación es insostenible. Miró alrededor de la sala del trono, hueca y medio abandonada, como si esperara que las mismas piedras estuvieran de acuerdo con él. Los graneros están casi vacíos. El poco grano que podíamos esperar de las aldeas cercanas fue quemado por ese sabueso. Si nos quedáramos, nos encerraríamos en una tumba. Sin comida. Sin esperanza de alivio. Sin nadie para comandar un ejército una vez que las puertas caigan. Hizo una pausa, la verdad le pesaba. Estratégicamente, tienes razón. Adentrarnos más podría ser la única manera de organizar una defensa coherente sin ser aplastados antes de empezar. Pero luego vino la amargura, escondida en el silencio. Aún así, esto no es solo una retirada táctica. Es una herida en el alma de nuestro pueblo. Abandonar la capital es más que práctico. Es una señal. Una de la que quizá nunca nos recuperemos. ¿Quién dice que aún tenemos suficientes señores leales para unirse cuando los llamemos? ¿Cuántos responderán una vez que abandonemos la ciudad que sus padres ayudaron a construir y por la que sangraron? Los hombros de Lexlian se hundieron aún más, como si el peso de ese pensamiento lo hubiera presionado más profundamente hacia el trono. No pienso abandonarla por completo, murmuró el anciano, con la voz de nuevo débil y quebradiza. Dejaré un contingente para defender las murallas. A pesar de su estado, la ciudad sigue siendo difícil de tomar. Incluso para ese perro. Arnold arqueó una ceja. ¿Guardarás la ciudad? Su voz era más suave, pero con un matiz de sospecha. ¿Entonces a quién has elegido para comandar? Hubo una vacilación. Y en esa pausa, el estómago de Arnold se revolvió con una premonición. Señor Cretio, llegó la respuesta, dicha con el peso de la finalidad. El nombre le cayó a Arnold como una bofetada. Su mandíbula se tensó.
¿Asignarías a mi suegro, el hombre que ha apoyado nuestra casa más tiempo que nadie, a defender una ciudad condenada? ¿Lo enviarías a morir? Las palabras salieron cortantes, amargas, cargadas con toda la furia contenida que había intentado ocultar. Lexian apartó la mirada de su hijo y dirigió su mirada hacia el espacio vacío frente al trono, como si esperara encontrar la respuesta grabada en la piedra. Es el único hombre en quien puedo confiar para que no nos traicione, dijo finalmente. Cualquier otro se rendiría en cuanto las puertas tiemblen, para salvar el pellejo. Las manos de Arnold se cerraron en puños. ¿Entonces recompensarías la lealtad con una sentencia de muerte? ¿Sacrificarías a nuestro aliado más fiel para ganar tiempo en una ciudad que somos demasiado débiles para defender? La mirada del viejo príncipe volvió a él, penetrante y furiosa una vez más. Cuidado con el tono, muchacho. Sigo siendo tu padre. Y sigo siendo el príncipe. Puedes decir esas cosas cuando esté frío en la tierra, pero no antes. Arnold se irritó, pero se mordió la lengua. Sabía que no debía insistir mientras la sangre de su padre aún recordara cómo hervir. Pero eso no apagó el fuego en su pecho. La voz de Lexian se suavizó y su tono volvió a sonar cansado. Debe ser Cretio. Ahora es de la familia. Y eso lo une a algo más que juramentos. No puede rendirse, no sin deshonrarse a sí mismo y a ti. Es una carga de sangre. Ningún otro hombre resistiría la ciudad lo suficiente como para que importara. Y si queremos tener alguna posibilidad en esta guerra, necesitamos que el enemigo desperdicie aquí un tiempo y unas fuerzas preciosos. Arnold respiró hondo, pesado y lleno de espinas. Sabía que aún estaba a tiempo, solo un instante, lo suficiente para salvar a su padre de otro traspié fatal. Se acercó al trono, con voz ahora serena pero suplicante. Padre, dijo, con la palabra más suave que en meses. Podemos encontrar a alguien más. Aún quedan algunos comandantes con el honor suficiente para mantener la línea sin necesidad de estar atados a la sangre. Lord Cretio es más valioso para nosotros vivo y a nuestro lado que sostener una ciudad en ruinas. Tú mismo lo dijiste. Esta acción tiene como objetivo preservar lo que nos queda. Entonces, ¿por qué empezar a echar nuestra fundación a los lobos? ¿Cuántos nobles nos siguen apoyando? Lexian no respondió al principio. Sus ojos, vidriosos por la fatiga y la derrota, miraban fijamente más allá del hombro de Arnold, como si buscara entre recuerdos o fantasmas. Su mano descansaba flácida sobre el reposabrazos, con los dedos crispados como si intentara agarrar un cetro que se le había escapado hacía tiempo. Arnold dio otro paso. Entiende la razón, por una vez. Podemos preservar la ilusión de defensa, incluso sin él. Asigna a un hombre de menor rango con instrucciones claras, toma a su familia como rehén y oblígalo a hacerle perder el tiempo al enemigo. Pero no condenes a los últimos hombres que aún creen en ti. Entonces, de repente, un trueno. Arnold se giró y el sonido de pasos que se acercaban llegó a sus oídos. Los pasos eran rápidos, firmes y firmes. Cada uno rebotaba en las altas columnas de piedra de la sala del trono, ahora desierta, con una firmeza rítmica que lo ponía de los nervios. Se enderezó instintivamente, incluso antes de que la figura emergiera del arco en sombras. Solo para revelar que era su hermano menor, Talien. A diferencia de la imagen que uno podría imaginar de un orgulloso príncipe guerrero, Talien no era ni alto ni corpulento, quizás solo por su corta edad de apenas 14 años. Era delgado, con los hombros muy separados bajo la arrugada capa de viaje que se le ceñía. Llevaba las botas desgastadas, su postura era tensa, con los movimientos apenas controlados, pero lo que más impresionó a Arnold fue la expresión de su rostro. Esa misma mirada de furia contenida que tenía Arnold cuando se enfrentó a su padre. Capítulo 643. Tiempos difíciles, 2. Arnold siempre había considerado su relación con Talien, extraña. Ni tensa ni hostil, sino distante, de una forma que desafiaba cualquier explicación. A diferencia del hermano mediano, cuya ambición ardía tan abiertamente que irritaba cada reunión, siempre dispuesto a disputarle el puesto a Arnold y socavar su autoridad con indirectas o maniobras políticas, Talien jamás se había salido de la línea. De hecho, Talien rara vez se había salido de su propio camino. Mantuvo las distancias. No por miedo ni reverencia, sino como si la idea de las dinámicas de poder familiar simplemente le aburriera. Mantenía un curioso respeto por la posición de Arnold, nada performativo ni exagerado, justo el suficiente para evitar conflictos, pero nunca el suficiente para fomentar la cercanía. Desde que Arnold tenía memoria, Talien había recorrido su casa como un fantasma que se negaba a rondar. Nunca buscó contacto. Nunca pidió favores.
Nunca intentó involucrarse en asuntos cortesanos, una actitud mucho peor en los últimos años. Más recientemente había comenzado a aparecer con más frecuencia, pero nunca para jugar el juego político. No, la recién descubierta asertividad de Talien había adquirido una forma distinta, casi personal, manifestándose a menudo en provocaciones contra su padre. Se había convertido en algo cercano al desafío. Repetidamente, y con creciente audacia, se enfrentó al viejo príncipe, azuzándolo con argumentos, interrupciones y actos de mezquina rebeldía. Si no por principios, sí para provocar una reacción. Pero Arnold sabía que no debía confundirlo con una súplica desesperada de afecto paternal. No había anhelo en el desafío de Talien. Ni tristeza. Ni un deseo suave y doloroso de ser visto. Era resentimiento, agudizado con la precisión de alguien que hacía tiempo que había decidido que el amor de su padre no era necesario ni valía la pena perseguirlo. Y en muchos sentidos, Arnold pensó que tenía motivos para sentirse así. Como tercer hijo, Talien había sido marcado desde pequeño por su padre para la vida religiosa. Era una solución anticuada, destinada a mantener la paz familiar y evitar una mayor repartición de tierras y títulos. De haber aceptado, Talien podría haberse asegurado un futuro como arconte, y sin duda habría sido muy beneficioso para la familia tener un pariente en una posición tan alta. Pero para Talien, la idea había sido profundamente ofensiva. La sugerencia de que su rol en la vida debía ser vestir túnicas, cantar himnos e inclinarse ante las estrellas, había desatado en él una furia que nadie en la casa sabía cómo contener. Había luchado contra la designación desde el principio. Los tutores enviados para educarlo en la teología del Santo Capítulo fueron rechazados en cuestión de días, ya sea humillados por su sarcasmo o escandalizados por su lascivia. Se dedicó a acostarse con sirvientas por puro despecho y se dedicó a escandalizar a la corte con chistes groseros y desenfreno público. En una ocasión, cuando su padre intentó forzar la situación encerrándolo en sus aposentos con un sacerdote anciano durante 3 días, Talien respondió negándose a comer y destrozando todo plato que intentaron pasar por la puerta. Cuando finalmente la abrieron, el sacerdote había salido pálido, pues no había comido en días, conmocionado y convencido de que Talien estaba loco o poseído. Todo el asunto podría haber escalado aún más, de no haber intervenido la guerra contra Yarzat. A medida que sus tierras se sumían en el conflicto y el caos, la atención de su padre se desvió hacia otras cosas. Sus esfuerzos por convertir a Talien en sacerdote cesaron abruptamente. La urgencia del campo de batalla eclipsó las ambiciones de la capilla. Talien, como si percibiera la oportunidad, se zafó silenciosamente del nudo corredizo y no miró atrás. Desde entonces, había permanecido como una figura impredecible dentro de la familia, sin ser reclamado por la iglesia ni la corte. Un hombre a la deriva en el terreno intermedio de la aristocracia, demasiado inteligente para ser despedido, demasiado volátil para ser confiable y demasiado testarudo para ser moldeado. Sin embargo, ahora, al entrar en la sala del trono con las botas aún cubiertas de polvo y el mismo atisbo de incredulidad que Arnold había mostrado al ver el estado de su padre, Arnold no pudo evitar sentir que, fuera lo que fuese Talien, él también comprendía la magnitud de lo que se había perdido. Los ojos de Talien, oscuros, penetrantes y sin pestañear, recorrieron la cámara casi vacía, absorbiendo cada grieta de la piedra, cada mota de polvo que no se había tocado. Y entonces se posaron en el hombre recostado en el trono como si su peso finalmente le hubiera roto la columna. Leslian. Su padre. Su boca se curvó con incredulidad. Entonces, sin cambiar de postura, sus ojos se dirigieron una vez a Arnold, encontrando su mirada con algo cercano a una comprensión compartida, pero más fría, más desdeñosa, y luego se volvió hacia el trono. Su voz resonó, audaz y aguda, cada palabra como una piedra arrojada a un cristal. ¿De verdad está sucediendo lo que veo? Dijo alto y claro, y el eco resonó en los altos muros de la antigua corte. El gran y orgulloso príncipe Lexian, ahuecado por la espada de un campesino, tan humillado que ahora huye de la joya de su reino como un perro apaleado. Fue como un desafío lanzado desde el suelo del campo de batalla. Y Lexian se movió, no con la lentitud del cascarón en el que se había convertido, sino con el repentino y brutal chasquido de algo herido demasiado tiempo. La distancia entre él y su hijo se desvaneció en un instante, y antes de que pudiera reaccionar, su mano voló por el aire y golpeó con fuerza el rostro de Talien. ¡Duac! El sonido era nítido y absoluto. Lexian estaba ahora de pie junto a su hijo más pequeño, con los hombros agitados, los ojos encendidos y su cuerpo temblando por el regreso de una furia largamente enterrada bajo semanas de vergüenza y resignación. Talien no se inmutó. Simplemente sonrió, débilmente.
Una gota de sangre se formó en la comisura de su labio. Duac. Duac. Siguieron 2 bofetadas más, brutales y desenfrenadas. Con la tercera, Talien se tambaleó y cayó sobre una rodilla, con las mejillas rojas e hinchadas por la fuerza, y su cabello oscuro le cubría el rostro como una cortina. Él levantó la mirada, sonriendo con sangre en los dientes. Hace tiempo que no siento tu mano, padre, dijo con voz ronca pero firme. Me alegra saber que aún hay algo dentro de ti. Aunque solo sea ira, pudriéndose bajo la vergüenza de tus fracasos. Algo se rompió. El pie de Lexian se lanzó hacia adelante y se dirigió directo a las costillas de su hijo. Talien se desplomó de lado, tosiendo al quedarse sin aire. El silencio que siguió fue más pesado que una piedra. Arnold se quedó quieto, con los puños apretados. Observando. Lexian se alzaba sobre el cuerpo encogido de Talien, con el pecho subiendo y bajando como una bestia intentando recordar cómo respirar. Sus labios temblaban con maldiciones no pronunciadas, sus ojos no estaban llenos de culpa, sino de rabia pura y descarnada. Era ciertamente una imagen. Un príncipe otrora poderoso reducido a patear a su propio hijo en una sala del trono silenciosa y desmoronada. Y en la sonrisa torcida de Talien, había algo cruelmente triunfante, como un hombre que hubiera llegado a su propia garganta y hubiera sacado lo peor de su padre. Padre, creo que deberías parar, dijo finalmente Arnold, en voz baja pero firme, dando un paso ligeramente hacia adelante para colocarse entre los dos. La tormenta en los ojos de su padre flaqueó y luego se fue calmando poco a poco hasta convertirse en un cansancio familiar, como si el fuego que se había encendido tan brevemente ya se hubiera extinguido. Lexian dio un paso atrás, con la respiración entrecortada, y sin decir otra palabra, se alejó de su desplomado hijo y regresó al trono con el mismo andar desgarbado que había usado desde que la marea de la guerra se volvió contra ellos. La mirada de Arnold se posó en Talien, quien seguía encorvado en el suelo, tosiendo secamente en su manga. No había gratitud en sus ojos mientras se levantaba lentamente. Solo una leve sonrisa burlona bajo sus labios ensangrentados. Con una mano, se limpió el rastro carmesí que le manchaba la barbilla, manchando la manga de su chaleco sin pensarlo 2 veces. Tanto he enfadado a los dioses, murmuró Lexian con amargura mientras se desplomaba de nuevo en su trono, que me maldecirán con hijos que rechazan todas mis órdenes. Mi hijo mayor me contradice constantemente, y mi hijo menor, estaría más a gusto entre bestias que entre hombres. Dejó escapar un suspiro largo y cansado que pareció arrastrar consigo el último aliento. Podría haber sido peor, padre, respondió Talien con voz ligeramente ronca, pero no menos simplista. Los dioses podrían haberte maldecido con hijos lentos de mente. Deberías considerarte afortunado. La mandíbula de Lexian se tensó y sus ojos se entrecerraron. Con gusto habría tomado una cabra como hijo, si eso significara salvarme de la monstruosidad nacida de mi propia sangre. Talien se encogió de hombros, con un leve atisbo de sonrisa en su rostro magullado. Bueno, dudo que ni una cabra se hubiera molestado en señalarte el error que estás cometiendo. Lexian levantó la cabeza de golpe. ¿Y qué error es ese? Preguntó con brusquedad, con la voz cargada de advertencia, pensando quizás en golpear a su hijo una vez más. Que al enviar a Lord Cretio a defender una ciudad condenada, lo único que consigues es distanciarte de uno de los pocos señores fuertes que aún son leales a esta corona. Lo estarías ofreciendo como un cordero, y dudo que esté dispuesto a marchar hacia su muerte para ganar tiempo. Arnold entrecerró los ojos. ¿Nos estabas escuchando? Talien se giró hacia su hermano y sonrió con una chispa de picardía en los ojos. No es culpa mía que tus gritos se escuchen por todos los pasillos del palacio, querido hermano. Simplemente tuve la mala suerte de estar cerca de oírte. Volvió la mirada hacia su padre. Como decía, Lord Cretio no obedecerá esa orden. No tal como está. La rechazará, y con razón. La verá como una sentencia de muerte. Y, después de todo, ¿por qué iba a desperdiciar su vida cuando incluso su príncipe ya ha renunciado a la ciudad? Lexian frunció el ceño y entrecerró aún más los ojos. Entonces, ¿qué sugieres, muchacho? ¿Que le supliquemos? No, dijo Talien, y su sonrisa se desvaneció. Dale una razón para creer que no es una causa perdida. Dale a alguien con quien luchar. Alguien que lo apoye en las murallas. Alguien que lleve la sangre de la casa real en las venas. La habitación quedó en silencio. Talien dio un paso adelante, sin molestarse en ocultar el dolor en su postura, pero dejando que la convicción en su voz llevara el peso. Me quedaré, dijo. Permíteme declarar ante la corte, ante el reino, que la familia real no abandonará su capital. Que apoyaré a su pueblo, hasta el último hombre si es necesario.
Eso unirá a Lord Cretio a la causa más fuertemente que cualquier amenaza o promesa. No permitirá que lo avergüencen la voluntad de un niño, ni a los ojos de sus hombres, ni a los de su hija, la próxima princesa de este hermoso principado nuestro, ¿se atrevería a negarse cuando yo no lo hice? Lexian lo miró en silencio, pero la sospecha se cernía en los ojos del anciano. ¿Por qué? Preguntó en voz baja y fría. Tú, que no has hecho más que escupir en mi nombre y arrastrar nuestra casa al escándalo. Te habrías prostituido solo para fastidiarme, así que ¿por qué harías esto? ¿Por lealtad? ¿Por deber repentino? La sonrisa de Talien se desvaneció. Por primera vez en la conversación, parecía serio. No, dijo. No finjamos, padre. Nunca he sido el hijo que querías. Nunca me arrodillé ante tu visión, nunca usé la tela que me pusiste en las manos, nunca canté las oraciones que me obligaste a oír. Siempre dijiste que solo estaba hecho para la rebelión. Apretó las manos a los costados. Así que no finjamos que esto es un gesto desinteresado. No lo es. Te ofrezco algo. Algo que deseas, algo que este estado en ruinas necesita. Y a cambio, quiero algo a cambio. Los ojos de Lexian se entrecerraron. Quiero tu palabra, dijo Talien. Quiero tu promesa, ante Arnold y los dioses, si quieres, de que si asumo esta carga, si cabalgo con Lord Cretio y me paro sobre las murallas de esta ciudad moribunda, me liberarás de la vida que planeaste para mí. Nada de monasterios. Nada de túnicas de arconte. Nada de cadenas sagradas. Se acercó, con voz tranquila, casi reverente en su claridad. Déjame luchar por la ciudad, y cuando esto termine, viva o muera, me dejarás ser yo mismo. Arnold dio un paso adelante otra vez, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Padre, dijo en voz baja y firme, pero con una profunda urgencia, esto es una locura. No puedes enviar a Lord Cretio a defender la ciudad. No solo es un comandante capaz, sino que es nuestro mayor apoyo. Nuestro aliado más firme. Es una de las pocas voces que aún se interponen entre esta corona y el colapso total. Tomó aire, intentando calmar el fuego que crecía en su pecho. Si lo envías a un asedio como este, lo perderás. Ya sea por la espada o por las cadenas de una rendición que nunca quiso hacer. Y si eso sucede, no solo perderemos esta ciudad, sino el corazón de la nobleza que aún nos es leal. Lexian no dijo nada. Su figura demacrada permaneció tendida en el trono como una sombra aferrada a la piedra. Ni siquiera sostuvo la mirada de Arnold. Sus ojos hundidos, pálidos y brillantes bajo una ceja demasiado fina para ser noble, estaban fijos en Talien. ¿Lo dices en serio? Preguntó al fin, con la voz ronca pero de repente cargada de claridad. Te quedarás aquí, en la capital. Lucharás. Desangrarás. Morirás, si es necesario. Los ojos de Talien, oscuros y desafiantes, brillaron con una alegría casi salvaje. La sonrisa burlona regresó a su rostro, pero no era la burla de un niño. Era la sonrisa torcida de alguien que acababa de apostar todo lo que tenía a una sola carta. Sí, dijo lentamente, como saboreando cada palabra. Me quedaré. Sentí cada palabra con mi alma de madre. Lexian exhaló como si algo que llevaba mucho tiempo retenido finalmente hubiera escapado. Entonces está hecho. No hubo ceremonia. Ningún gesto real. Solo 3 palabras pronunciadas como un sello al cerrarse en una tumba. Arnold se giró para mirar a su padre, con la incredulidad revolviéndole el estómago como bilis. Se quedó boquiabierto y, por un instante, no pudo hablar. Sus pensamientos se atropellaban en un silencio horrorizado. Y sin embargo, él lo supo, allí y entonces. Estaban verdaderamente deshechos. Capítulo 644. Marcha adelante. Él había tenido en cuenta todo. Cada hombre que marcharía bajo su estandarte, cada caballo que los llevaría adelante, cada mula que transportaría los suministros. No había una sola cifra que Alpeo hubiera dejado sin calcular. Si la logística fuera una alfombra, Alpeo había tejido cada tendencia con cuidado. Había dado órdenes explícitas a cada uno de los grandes señores que le debían lealtad. Esta vez, a cada casa se le había asignado un cupo preciso. Ni un hombre más. Para la mayoría, podría haber parecido una orden extraña. Los señores estaban acostumbrados a llegar a los lugares de reunión con séquitos abultados, con la esperanza de congraciarse con su señor haciendo alarde de su fuerza. Pero Alpeo sabía que no era así. No buscaba teatro político. Se preparaba para la guerra. Y la guerra no recompensaba la vanidad inútil, teniendo en cuenta que todas las tropas que pudieran traer serían, en el mejor de los casos, utilizadas como carne de cañón.
Un ejército más grande en este caso sería más perjudicial que cualquier otra cosa, ya que significaría más bocas que alimentar, más caballos que abrevar y más carros que mantener en reparación. Tradicionalmente, los señores traían provisiones justas para la marcha y unas pocas semanas de campaña, esperando que la corona asumiera la carga del suministro posteriormente. Era una práctica que vaciaba las arcas y dejaba campañas enteras con hambre en el campo de batalla al final del segundo mes. Pero esta vez no. Alpeo estaba decidido a comandar una fuerza que pudiera perdurar. Afortunadamente, la tierra les había sonreído ese año. La cosecha había sido abundante, dorada y oportuna. El rendimiento de grano de la corona había aumentado en un asombroso 75%, impulsado no solo por el clima favorable, sino también por las nuevas extensiones de tierra fértil que se habían agregado a las propiedades de la corona después de la última campaña, que era la tierra que había confiscado a los rebeldes, más, por supuesto, todos los impuestos que recibió de sus nuevos vasallos. En su estado actual, los graneros reales rebosaban de riqueza. 5.500 bushels de grano, 3.300 bushels de avena y la asombrosa cifra de 7.200 bushels de cebada. Estas reservas se habían incrementado no solo gracias a los impuestos de la cosecha más reciente, sino también gracias a la prudente conservación del excedente del año anterior. No se había acaparado toda la recompensa, por supuesto. El reino tenía gastos. Aunque la guerra se avecinaba, una corona siempre debía gobernar tanto el presente como el futuro. Una de esas inversiones había sido el reasentamiento de una nueva fuerza laboral. 1.800 almas adquiridas mediante el comercio con su nuevo aliado. De ellos, solo 500 eran hombres adultos capaces de ocupar el campo, pero Alpeo había visto el valor de cada par de manos, jóvenes o mayores. La mayoría se asentarían en las tierras de la corona, dispersos en pequeñas parcelas y aldeas, donde les esperaba una tierra fértil pero sin cultivar. No los veía como una carga, sino como semillas. Con el tiempo, darían cosechas cada año. Alimentarlos había costado una parte del grano, ciertamente, pero Alpeo lo consideró un gasto aceptable. Estaba construyendo el futuro. Y sabía que los primeros ladrillos de un reino fuerte no estaban hechos de piedra, sino de personas. Aún así, esas eran las preocupaciones de la paz. Ahora Yarzad se enfrentaba a la guerra. ¿Crees que Egil está bien?, gritó una voz, ligera en tono pero cargada de preocupación. Alpeo giró a media zancada, sus botas crujiendo contra la grava del antiguo patio de Arturonaven. La voz pertenecía nada menos que a Jarza, que caminaba a paso rápido para alcanzarlo, con el ceño fruncido bajo la sombra de su capucha. «Te preocupas demasiado, Jarza», respondió Alpeo con una leve sonrisa burlona, ajustándose la capa forrada de piel que llevaba sobre un hombro. Disminuyó el paso para que ambos pudieran caminar juntos por la otrora orgullosa finca, que se había teñido con el color de la conquista hacía 4 años. Jarza frunció el ceño, insatisfecho. Han pasado casi 2 meses desde que Egil salió. Si solo fuera una partida de asalto, dormiría tranquilo, sabiendo que volvería con el doble de botín y la mitad de sus hombres borrachos. Pero esa no era la misión, ¿verdad? Alpeo permaneció en silencio, dejando que las palabras de Jarza flotaran en el aire frío de la mañana. No solo está quemando campos ni robando ganado, continuó Jarza en voz baja. Está arreando tras él un maldito mar de prisioneros. Miles de ellos. Campesinos hambrientos, fugitivos harapientos, mujeres y niños. No soldados. Peso muerto. Alpeo finalmente asintió. Sí. Pero ese peso tiene un propósito, y lo sabes muy bien. Una espada es más ligera y actualmente Egil se mueve lentamente, murmuró Jarza con amargura. Alpeo se detuvo y se giró para mirar los restos quemados de una columnata de mármol que otrora fue elegante y que nunca se había recuperado. Este lugar, dijo Alpeo por fin, fue la primera piedra del muro sobre el que ahora nos sentamos. Y ahora será la primera piedra que arrojaremos al enemigo. Quiero ser el arquitecto de su ruina. Será un asedio duro y evidente para todos, pero este es el mejor momento para llevarlo a cabo. Reanudó la marcha. Mañana nos marchamos. Cabalgaremos y finalmente nos uniremos a Egil en las llanuras al oeste de la Gran Joya. Una vez que nos unamos a él y atrapemos a los cautivos, tendremos la fuerza y la influencia necesarias para asfixiar a toda la ciudad. Luego, tomaremos la joya de los Hercúleos. Ladrillo a ladrillo, aliento a aliento. Echó un vistazo a los edificios de los alrededores. Las otrora grandiosas villas ahora convertidas en cuarteles, almacenes y puestos de mando. El señor Brogios tenía buen gusto, añadió, casi como si se le ocurriera después. Es una pena que no tuviera mejores guardias cuando lo visitamos. Jarza rió entre dientes con tristeza.
Una pena, sí. Aunque supongo que te salió bien. El viento se levantó, levantando un remolino de polvo a través de las piedras agrietadas del patio. La conversación entre Alpeo y Jarza se desvaneció con naturalidad, como humo arrastrado por el viento. Durante un largo trecho, los dos hombres caminaron en silencio, con sus botas golpeando las losas desgastadas por el clima. Los únicos sonidos eran distantes. Cascos golpeando, hierro golpeando madera, el crujido rítmico de cuerdas al tensarse. Al pasar bajo un arco medio derrumbado y entrar en la plaza central, la razón de ese crujido se hizo evidente. Ante ellos se alzaba el arsenal de asedio de la corona para los próximos meses, ahora en pleno desmantelamiento cuidadoso, casi reverente. Decenas de hombres, con túnicas empapadas de sudor, trabajaban con dificultad, desmontando las enormes juntas de hierro de las catapultas de contrapeso y enrollando gruesas cuerdas secadas al sol en fardos manejables. En el centro de todo, de pie sobre una corta escalera de piedra que una vez conducía al gran salón de la propiedad, estaba Pontus, quien al ver que Alpeo y Jarza se acercaban, se giró inmediatamente y de inmediato bajó de los escalones de piedra e hizo una profunda reverencia. Su gracia, como solicitó, los preparativos están casi terminados, dijo, acercándose con una capa de polvo adherida a la frente y los hombros. Hizo una breve reverencia y luego se enderezó con el orgullo sereno de quien sabe que su trabajo vale la pena. Para mañana a esta hora, todo estará listo. Según sus exigencias, he instruido a mis aprendices a la perfección. Ahora pueden desmontar y volver a montar las 12 catapultas en un solo día. Alpeo asintió, con las comisuras de los labios tensadas. No era exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Muy bien, dijo, con el tono cortante de siempre, pero con amabilidad. ¿Y las piedras? Pontus señaló hacia atrás, hacia una montaña creciente de rocas deformes. Hemos pedido ayuda a la gente del pueblo. Canteros, mozos de cuadra, incluso ancianos con mulas han hecho su parte. Ahora tenemos suficientes reservas para disparar 10 descargas por catapulta, al día, durante 2 semanas completas. Ante eso, Alpeo se giró por completo para encarar al ingeniero. Su mirada contenía un destello de aprobación. Has superado las expectativas, Pontus. Lo has hecho bien. Pero debes saber esto. Tu verdadera tarea en esta guerra apenas comienza. Si de verdad deseas acelerar la construcción de esa alcantarilla, todo dependerá de ti. Pontus levantó una ceja, intrigado más que intimidado. En una semana, continuó Alpeo, el resultado de este asedio podría depender de tu destreza. Se te asignará una tarea tan ambiciosa que nunca se ha intentado en la historia de los asedios. Si tienes éxito, tu nombre no será olvidado jamás. En respuesta a la propuesta, se irguió. El peso de las palabras pareció animarlo en lugar de agobiarlo. Hizo una profunda reverencia, con el puño sobre el pecho. Entonces nada estará mal, su gracia. Sea cual sea la tarea, la emprenderé con todas mis fuerzas. Alpeo sostuvo su mirada por un momento más y luego asintió brevemente con firmeza. Encárgate de ello. Y ante esto obedeció de inmediato y mientras Pontus regresaba con sus hombres, ladrando órdenes una vez más, el sol se puso detrás de las torres de Arturonaven. En el silencio que siguió, Alpeo miró hacia el este, hacia Herculia. Allí, tras aquellos muros lejanos, se encontraba el futuro de la corona que tanto deseaba. Y pronto, piedra a piedra, a medida que el muro de cada enemigo se derrumbe, se construirán los pilares que él imaginó para su futuro reino, una base construida sobre cadáveres y guerra. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 645. Querida familia, 1. Fue una visión extraña y amarga, que perduraría en la memoria de todos los que la presenciaron. Un príncipe abandonando su capital mientras sus murallas aún se mantenían firmes. No había gloria en ello, ningún honor que rescatar de la vergüenza de la partida. Ya fuera visto a través de los ojos de la nobleza o de las manos rudas de los plebeyos, el mensaje era el mismo. Algo se había roto. Alguien se encontraba en lo alto de la muralla exterior de la primera ciudad, con las manos frías sobre la piedra, mientras observaba cómo el carruaje real salía por la puerta sur, dorado y solemne a la luz de la mañana. En su interior se encontraban los restos de una corona fracturada. Su padre, el príncipe Lexian, flanqueado por sus 2 hijos mayores. Los había visto irse en silencio, pero por dentro, le ardía el desprecio. La visión era grotesca. Se suponía que un gobernante, ungido por rito divino, envuelto en el legado de generaciones, era una figura de fuerza, dignidad y determinación inquebrantable. Y, sin embargo, solo vio a un hombre huyendo de la ruina que él mismo había invocado.
Incluso la gente común, a quien durante toda su vida se le había enseñado a mantener la mirada baja y la boca cerrada ante los nobles, se había quedado mirando con abierta incredulidad. No hace falta decir que la confianza que el pueblo tenía en su propio gobernante nunca había sido tan baja. ¿Qué gobernante abandona su ciudad cuando el enemigo aún no ha cruzado las puertas? ¿Qué hombre de prestigio huye con su familia mientras soldados y ciudadanos se quedan atrás para afrontar el asedio? No hubo autoridad en ese acto, solo cobardía. Ninguna guía divina, solo el aroma del fracaso. Y Talien, observando desde su altura, sintió que la bilis le subía a la garganta. Si hubiera estado en el lugar de Arnold, si su legado hubiera sido desmantelado ladrillo a ladrillo durante años de ambición miope y orgullo delirante, ya lo habría acabado. Habría derramado veneno en la copa de su padre. O tal vez habría apuñalado al bastardo por la espalda y se habría asegurado de que el linaje pasara limpiamente a manos más fuertes. Había un límite a la locura y la incompetencia antes de convertirse en traición no contra un Estado, sino contra el sentido común. Y, sin embargo, una y otra vez, Lexian había cruzado ese umbral, atrayendo el desastre a su puerta con sus incesantes intrigas, apostando la escasa fuerza del reino en maniobras de poder que jamás podría llevar a cabo. Y ahora, en el momento de ajustar cuentas, no sería él quien soportaría el peso de sus fracasos, sino aquellos que dejó atrás. Soldados custodiando las murallas, familias escondidas en los sótanos y, para sorpresa de muchos, Talien. Incluso ahora, días después de su llegada, mientras observaba la figura alta y encorvada de Lord Cretio moverse junto a la suya por los desolados corredores de mármol del palacio, el mismo pensamiento carcomía el borde de su mente, un amargo reconocimiento. Otro pobre tonto sacrificado en el altar de los fracasos del padre. Una capital abandonada por su príncipe, ahora entregada a un comandante demasiado honorable para el juego en el que había sido arrojado. Este era el quinto día que había asumido el mando de las defensas de la ciudad. Los hombres con los que había entrado ahora custodiaban las murallas, con sus armaduras opacas por el polvo y el sudor. Los civiles fueron reclutados en masa, algunos armados, la mayoría no, algo que el señor Cretio intentaba resolver convirtiendo todo lo que estuviera hecho de acero en armas para ser reforjado. Cavaron trincheras alrededor de los barrios exteriores, apilaron madera para formar barricadas y cerraron callejones estrechos con carros y madera talada para controlar cualquier brecha que pudiera producirse si el enemigo atravesaba las murallas gemelas. Y si tan solo la mitad de los rumores sobre el llamado príncipe campesino fueran ciertos, entonces la tormenta realmente se avecinaba. Al final del pasillo, sus pasos resonaron mientras Lord Cretio conducía a Talien hacia el interior del ala real vacía. El rostro del anciano señor reflejaba cansancio, como si el peso de su nueva responsabilidad ya le agobiara. Me disculpo por no haberle concedido más de mi tiempo, Lord Talien, dijo Cretio, con un tono cuidadosamente educado y una capa de fatiga aferrada a su voz. Talien, caminando con naturalidad a su lado, giró la cabeza y le ofreció una leve sonrisa. No hay nada que perdonar, mi señor, dijo sin dudar. Soy muy consciente de que una gran carga ha recaído sobre sus hombros. La defensa de la capital está en sus manos. ¿Qué clase de necio esperaría que desperdiciara horas preciosas para entretener a un hijo díscolo del reino, cuando esas mismas horas podrían servir mejor a la supervivencia de todos dentro de estas murallas? Cretio lo miró de reojo mientras caminaban. No había pasado mucho tiempo con el hijo menor del rey. Pocos nobles lo hacían. Talien siempre se había mantenido alejado de los asuntos cortesanos, ya fuera por su propia voluntad o, más probablemente, por decreto de su padre. Los rumores lo habían retratado como muchas cosas. Un libertino, un holgazán, una deshonra para el decoro real. Pero el joven que caminaba a su lado no parecía encajar en esa imagen. Era elocuente, preciso y tranquilo. Me imagino que su gracia se sentiría muy reconfortada al saber que su hijo está tan dedicado al bienestar del reino, dijo Cretio, buscando el camino seguro a través de la conversación. Talien soltó una breve carcajada, seca e indiferente. Ah, mi señor, entonces me temo que juzga mal la naturaleza de nuestra relación, dijo, lanzando una mirada divertida a una de las sirvientas que pasaba apresuradamente. Ella se sonrojó bajo su mirada y se adelantó, con la bandeja tintineando en las manos. No hay buena sangre entre nosotros, te lo aseguro. Si has hablado con mi hermano mayor, estoy seguro de que te ha contado las muchas veces que me he enfrentado a nuestro padre. Él tuvo una visión para mí, ¿sabes? Una vida envuelta en ropajes sagrados. Hizo una pausa y luego se encogió de hombros con teatral facilidad. Pero soy un hombre de apetitos más cálidos. La devoción a los votos me resulta bastante sofocante.
Y las únicas estrellas que me importan son aquellas bajo las que puedo beber. Su sonrisa era descarada mientras se ajustaba los puños del chaleco. Vestía con elegancia, aunque sin pompa. Había algo de salvaje en él, sí, pero no era la arrogancia despreocupada de un hijo de borracho. Puede que no lo sepa, mi señor, empezó a decir Talien, pero la razón por la que estoy aquí, mientras el resto de mi familia huye, está directamente relacionada con el mayor fracaso de mi padre conmigo. Lord Cretio lo miró con desconcierto e interés, pero no dijo nada, esperando a que el joven se explicara. Talien, siempre perspicaz al oír las cosas que se oían en la habitación, captó la vacilación y sonrió levemente, como si disfrutara de una broma privada a costa del anciano Lord. Verás, continuó, pasando una mano por la barandilla de mármol agrietada junto a ellos, logré, con mucha persistencia y no escatimar conflictos familiares, convencer a mi padre de que abandonara su anhelado sueño de convertirme en sacerdote. Las túnicas, las oraciones, los sermones interminables, habría sido una prisión encantadora, pero una prisión al fin y al cabo. Volvió a mirar a Cretio, con esa sonrisa aún en sus labios como humo. A cambio de mi libertad, acepté convertirme en el símbolo que necesitaba. Un hijo real que se mantenía obedientemente dentro de las murallas de la ciudad, la última y valiente llama de sangre real que iluminaba la oscuridad de una capital abandonada. Había algo inquietantemente ligero en el modo en que Talien hablaba, como si lo que estaba en juego no fuera vida o muerte sino una broma cortesana, y toda esta situación fuera meramente un elaborado juego de palabras y maniobras. Por supuesto, añadió Talien, mi padre temía que rechazaras la orden de mantener la capital. Así que, ¿qué mejor manera de acorralarte que convertir tu negativa en una vergüenza política? Un abandono del hermano de tu propio yerno, de un príncipe que juró quedarse y defender esta joya de nuestro reino con su vida. Hizo una pausa, sus ojos brillaron levemente bajo la luz cambiante, antes de volver a mirar al hombre mayor. Y, naturalmente, estuve más que feliz de cumplir. Lord Cretio no dijo nada al principio, pero parecía claramente preocupado. Simplemente caminó, cada paso resonando en los largos pasillos del palacio vacío. En realidad, no estaba seguro de cómo responder. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones que lo inquietaron más de lo que quería admitir. ¿Por qué le contaba esto? ¿Por qué hablar tan abiertamente de tales maquinaciones, a él, el mismo hombre al que habían obligado a subir al tablero de ajedrez? ¿Entonces realmente era un tonto? Cretio abrió la boca levemente y luego la cerró. No fue solo por el descaro de lo que Talien había dicho, sino por la facilidad con la que lo dijo. Entonces, como si de repente recordara que le habían hecho una pregunta, Lord Cretio dio su respuesta, con voz tranquila y tono firme. Aunque no fuera así, dijo, habría marchado sin dudarlo en ayuda de la corona. Talien se giró hacia él, arqueando una ceja con una mirada que oscilaba entre la diversión y la incredulidad. Una leve sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios, y entrecerró los ojos como si intentara determinar si el anciano creía en sus propias palabras. Dios mío, dijo Talien en voz baja, y su sonrisa burlona se transformó en una amplia sonrisa. Eres la personificación misma de la lealtad, ¿verdad, mi señor? Soltó un suspiro bajo y teatral, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras reanudaban su lento caminar por el suelo de mármol del resonante salón. Muy bien. No detengamos nuestro pequeño juego. Adivina esto, entonces. ¿De verdad habrías perdido tu tiempo y tu sangre viniendo aquí si tu hija no se hubiera casado con mi hermano? ¿Con Arnold, el hombre que, con un poco de suerte, llevará la corona más pronto que tarde? Lord Cretio no respondió. Su silencio no se debía a vergüenza, sino a contención. Eran palabras que ningún lord debería intercambiar con un príncipe, ni siquiera con uno tan poco convencional. Y, desde luego, palabras que no deberían ser provocadas por un interrogatorio tan grosero. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada, como si esperara que caminar más le distanciara de los comentarios mordaces. Pero Talien no dejó pasar el momento. Se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor, y luego, casi en un susurro, aunque no menos venenoso, continuó. Está tranquilo, mi señor. Sabio, quizá. Pero no confunda mis palabras con una simple provocación. Sé lo que digo. Y lo digo porque hay que decirlo. Mi padre, escupió la palabra como si le dejara un mal sabor de boca, es un cobarde disfrazado de gobernante. No es la tormenta, ni siquiera la calma que la precede. Es el vacío después del derrumbe de una casa. Se apartó un poco y giró la mirada hacia el alto techo abovedado que se extendía sobre ellos, como si estuviera mirando a través de él hacia el pasado. Siempre ha gobernado desde el miedo.
miedo a la muerte, miedo a la irrelevancia, miedo a las sombras que pueden o no existir. Y en ese miedo, ha desperdiciado la fuerza de sus tierras. Ninguna decisión que ha tomado en la última media década ha sido tan equivocada como para que en el futuro se escriban libros enteros sobre su estupidez. Y ahora, con la guerra a las puertas y el fuego lamiendo las murallas, huye y os llama a luchar en su lugar. Hizo una pausa y luego volvió a mirar a Cretio. El calor en su voz se enfrió hasta convertirse en algo amargamente frío. ¿No está usted de acuerdo, mi señor? Capítulo 646. Querida familia, tos. Lord Cretio se detuvo por completo, sus botas rechinando suavemente contra la piedra del suelo del palacio. Su expresión, que hasta entonces se había mantenido serena, se endureció con una inequívoca desaprobación. Se giró lentamente para mirar a Talien, con los labios apretados en una fina y pálida línea. Estaba completamente horrorizado de que se hubieran pronunciado tales palabras. Su gracia, comenzó, con voz baja y entrecortada, cada palabra sopesada y medida, su padre es príncipe de Herculia y yo soy su señor. El silencio entre ellos era pesado, pero Cretio siguió adelante, sin inmutarse. Sería lo mejor para todos tras estos muros si nos concentráramos no en sus resentimientos, sino en el enemigo que acecha tras ellos. Se avecina una tormenta, no de chismes e intrigas palaciegas, sino de sangre y fuego. Si no logramos detenerla, nuestra forma de vida morirá. Y me atrevo a decir que tenemos un mejor uso para nuestro aliento que gastarlo destruyendo lo poco que queda de la imagen real, por defectuosa que sea. Dejó las palabras flotando por un momento y luego agregó con un comentario final y directo. He oído rumores, susurros en la corte, habladurías, de que tal vez al tercer hijo del príncipe le faltaba un tornillo o dos. Siempre los descartaba, pensaba que eran murmullos. Se acercó un paso más, bajando ligeramente la voz, casi como un padre reprendiendo a su hijo. Pero si insistes en exhibir tanta amargura temeraria en los pasillos destinados a inspirar la defensa de una ciudad moribunda, entonces empezaré a preguntarme si tal vez los rumores fueron mucho más generosos de lo que deberían haber sido. Talien no mostró ninguna reacción visible ante la dura reprimenda de Lord Cretio. Solo parpadeó una vez, lentamente, como si dejara que las palabras le calaran como la lluvia sobre la piedra. Luego, con una voz demasiado tranquila para el peso de sus acusaciones, ladeó la cabeza y dijo: No puedo evitar notar, mi señor, que a pesar de toda su justa indignación, no ha negado ni una sola palabra de lo que he dicho. Su tono era inquietantemente monótono, casi recitando. Así que dígame, si su orgullo lo permite, ¿qué parte le valió su tácito consentimiento? ¿Fue la parte cobarde? Dio un paso adelante, sus botas golpearon contra el suelo de mármol del salón del palacio, haciendo eco en el silencio que siguió. Fue cuando hablé de cómo mi padre, el gran príncipe de este reino, desencadenó una guerra que perdió estrepitosamente. Cómo condujo a nuestros ejércitos a la aniquilación, malgastando la fuerza del reino por un rencor que él mismo se había ganado. Su mirada se dirigió hacia los altos ventanales, dejando entrar la tenue luz del atardecer. O quizás, continuó, afilando la voz, fue cuando te recordé que, al llegar el momento de atacar, cuando nuestros enemigos estaban fracturados y vulnerables, él dio media vuelta. Se negó a unirse con quienes podrían habernos ayudado a poner fin a este derramamiento de sangre. Prefirió el orgullo a esforzarse por enmendar el error, del que recuerdo que su señoría cayó prisionero. Las palabras quedaron flotando entre ellos como humo. ¿O fue que tu recompensa por casar a tu hija con mi hermano no fue la confianza, sino el abandono? Que este palacio, esta ciudad, te fue dejada como el último aliento de un moribundo. Alto. Dijo, y desapareció con su oro y su acero. Dime, mi señor, ¿con qué te dejó para luchar? ¿Con espadas desafiladas y promesas vacías? Oh, no, espera, te dejó un hijo afligido por la locura. El rostro de Cretio permaneció impasible, pero sus dedos se curvaron ligeramente a sus costados. Sé lo que viste cuando salió de las puertas, cabizbajo, como un sirviente en lugar de un soberano. Y sé lo que sentiste. Porque yo también lo sentí. Todos lo sentimos. Todo plebeyo que vio ese carruaje real supo que algo sagrado se había roto. La voz de Talien bajó, casi un susurro ahora, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. ¿O fue mi última reivindicación la que se apoderó de tus pensamientos? Que tal vez el reino estaría mejor en manos de mi hermano mayor, el heredero cuyo hijo ahora será de tu sangre. Un hombre con determinación, con sentido común. Un hombre que no se inmuta ante el sonido de botas marchando. Por un instante, Cretio no dijo nada.
El salón permanecía en silencio, salvo por el lejano ruido de las armaduras en el patio y el suave crujido de las vigas al tambalearse bajo el peso del palacio. Miró al joven que tenía delante. Aún no había cumplido los 20, pero hablaba como un hombre sin miedo. Sintió un escalofrío. Lo que estás diciendo ahora, dijo Creció por fin con voz firme, es traición. Una traición imprudente y vergonzosa. Talien se limitó a sonreír. ¿Es traición?, preguntó, hablar abiertamente de un príncipe que abandonó a su pueblo. ¿Es traición denunciar la cobardía por lo que es? Se encogió de hombros, como si el asunto no importara más que el clima. ¿O es traición solo porque la corona aún recae sobre la cabeza equivocada? ¿No sería Arnold mucho mejor gobernante que él? ¿Quién, después de todo, puso fin a la rebelión causada por la hambruna de hace 3 años? Al no ver respuesta del hombre mayor, Talien dejó que el silencio se prolongara unos instantes más antes de decidir dar por terminado el asunto. Por ahora, no tenía mucho sentido presionar a un hombre tan profundamente arraigado en el deber, especialmente cuando el peso de la supervivencia de una ciudad ya pesaba sobre sus hombros. Bueno, dijo Talien, recuperando su voz tranquila y pausada, sería inútil que ninguno de los dos siguiera dándole vueltas a esas cosas mientras el enemigo sigue avanzando sobre nosotros, tal como usted ha señalado. Se encogió de hombros levemente, recorriendo con la mirada perezosa el pasillo del palacio. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Usted, mi señor, debe preparar esta ciudad para sobrevivir a una tormenta mayor que cualquier otra en su historia. ¿Y yo? Hizo una pausa, con los labios curvados en una sonrisa autocrítica, me situaré en lo alto de las murallas, ondearé estandartes y fingiré que el linaje real no ha abandonado ya a su pueblo. Sus ojos se dirigieron hacia la luz que se desvanecía fuera de la ventana. Qué triste momento para estar vivo, murmuró, casi para sí mismo. Luego, con un elegante gesto hacia Lord Cretio, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con los tacones de sus botas resonando contra el suelo de mármol. Pero antes de que llegara al final del pasillo, la voz de Cretio lo llamó detrás de él. ¿Por qué me cuentas todo esto? Las palabras salieron tensas y bajas, como sacadas de un pozo que no quería explotar. Era una pregunta que claramente se había estado gestando a pesar del intento previo de Cretio de cortar la conversación. Talien se detuvo. No se giró de inmediato. En cambio, contempló las sombras que se extendían por el suelo y luego giró lentamente hacia el hombre mayor. Bueno, mi señor, dijo en tono tranquilo pero claro, la razón más sencilla es que no confío en que mi padre cumpla su parte del trato. Y no creo que usted deba hacerlo tampoco. Empezó a caminar de un lado a otro de nuevo, no con urgencia, sino como si contara historias con naturalidad en una cena. Verás, su ambición siempre ha superado su capacidad. Incluso ahora, sueña con títulos que aún no le pertenecen. Anhela, desesperadamente, que alguien de su linaje alcance la posición de arconte. Algo más grande que lo que él se ha ganado. Algo eterno. Ese sueño lo ha perseguido como una fiebre durante años. No sería la primera vez que se extralimita. He oído rumores de que, antes de la catástrofe de las llanuras sangrantes, intentó convencer a la viuda del tío princesa de Yarzad tras la muerte de su esposo, tal como hizo con Lord Brogios 19 años atrás. Aquello tuvo éxito. El otro, no tanto. Miró hacia Cretio con una mirada significativa. Y tampoco sería la primera vez que responde a la lealtad con apatía. Tú, por ejemplo. Has aumentado las levas 4 veces. Luchaste por él. Sangraste por él. O, para ser más precisos, por su hijo, mi noble hermano. Ningún señor ha dado más a la corona en los últimos años, y sin embargo, ¿qué ha recibido a cambio, mi señor? ¿Una ciudad en ruinas que defender? La gratitud debe ser una moneda rara en el tesoro real hoy en día. La expresión de Cretio permaneció ilegible, aunque hubo un cambio, una sutil tensión en las comisuras de sus ojos. Él también odiaba su situación, pero aún así se mordió la lengua. Talien lo miró de reojo. Ah, dijo con una leve sonrisa, pero quizás sería mejor que te preguntaras por qué apoyaría semejante plan. Al fin y al cabo, ¿de qué me serviría que mi hermano ascendiera? No te parezco un hermano cariñoso, ¿verdad? No lo haces, respondió con insistencia. Bueno, desde luego no lo odio, dijo Talien con una risita. Hemos tenido nuestras peleas, sí, pero no le tengo rencor. Mis intereses, mi señor, son más sencillos que los de la mayoría. No deseo tierras ni gloria. Anhelo placeres cálidos. Buen vino, compañía generosa y una mansión lejos de la política donde pueda emborracharme hasta perder el control y morir gordo y satisfecho. Ahora sonrió, como un niño que confiesa una broma inocente.
Si mi querido hermano me promete ese futuro a cambio de mi ayuda ahora, lo alabaré hasta el cansancio. Es un trato justo, ¿no te parece? Talien dio un último paso hacia las grandes puertas al final del pasillo, luego se giró para mirar al anciano señor una última vez. Y, por favor, no crean que soy el único que piensa así. Muchos señores, discretos y cautelosos, empiezan a ver lo mismo. Que la corona sentaría mucho mejor en la frente de Arnold que en la de nuestro padre. El príncipe tuvo su oportunidad. Y la desperdició. Ahora solo les falta un pequeño empujón para unirse bajo un mismo estandarte, dijo, imitando el movimiento con la palma abierta. Siguió un largo silencio, interrumpido únicamente por el viento que entraba por las ventanas. Bueno, dijo Talien, juntando las manos e inclinando ligeramente la cabeza, recuperando la máscara de frivolidad, lo dejo con sus deberes, mi señor. Por favor, dígame cuál será mi próxima tarea. Quizás algo un poco más significativo que ondear banderas. No me importaría blandir una espada una o dos veces. Él me guiñó un ojo. Que tenga un buen día, mi señor. Tan agradable como puede serlo cuando uno está rodeado por todos lados. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El eco de sus pasos se desvaneció en las profundidades de los largos y desmoronados salones del palacio. Afuera, el cielo se había teñido de un naranja amoratado, y las primeras hogueras del anochecer se encendían a lo largo de las murallas. La ciudad de piedra, con sus antiguas torres y calles cóncavas, se preparaba para la fatalidad que se avecinaba. Y en lo alto, aún ondeaban estandartes. Restos deshilachados de una dinastía que ya se estaba deshilachando en los bordes y que no se daba cuenta de la podredumbre que había en su interior. Capítulo 647. César estaría orgulloso. 1. Cuánto odio los asedios, reflexionó Alpeo con gravedad mientras salía de la tienda de mando central. Sus botas crujían sobre la hierba seca y el barro del campamento que se extendía ante las imponentes puertas de la ciudad. El olor a sudor, excremento de caballo y fogatas humeantes llenaba el aire, un perfume familiar de guerra al que se había acostumbrado desde que era un niño esclavo que seguía al ejército imperial en sus muchas campañas. A su alrededor, los soldados no asignados a tareas inmediatas encontraban mil formas de combatir al segundo enemigo más peligroso en un asedio: el aburrimiento. Grupos se agrupaban bajo toldos improvisados, jugando a los dados sobre trozos de madera desgastados, puliendo armaduras que hoy no se usarían. Otros simplemente contemplaban las piedras de la ciudad, con la mente perdida en hogares lejanos y mejores comidas. Alpeo no era un hombre propenso a quejarse mucho. Entendía el valor de la paciencia. La había aprendido a sangre y fuego, tras noches sin dormir y años sin consuelo. Pero eso no significaba que la disfrutara. Y de todas las cosas que detestaba, los asedios estaban entre las primeras. No por su peligrosidad, había enfrentado peores adversidades y había ganado, sino por su duración aburrida y sofocante. El tiempo es lo único que nunca he logrado matar. Comentaba sobre la primera semana de cada asedio en el que participaba. A su paso, los soldados se pusieron firmes y le ofrecieron saludos rápidos, no solo con las manos sino también con la mirada, con la silenciosa reverencia de un hombre que tiene plena confianza en su superior. Por supuesto, muchos ocultaron sus fechorías. Los dados se guardaban a mitad de la tirada, las conversaciones triviales se silenciaban y las botas se chasqueaban en señal de respeto. Estos hombres, muchos de ellos jóvenes y recién reclutados, lo miraban con la clase de admiración que suele reservarse para estatuas o leyendas. Devolvió el saludo con un gesto comedido, reconociendo a cada uno con la sutil gracia del mando. No sonrió, no habló. Para esta nueva generación de soldados, apenas probados, aún sin sangre, ese gesto por sí solo valía más que cualquier elogio florido. No eran la vieja guardia que se había retirado. No eran los veteranos curtidos que habían marchado con él desde los días de Arlanía, cuando la arena ardía bajo sus pies y no tenían una dirección clara. Solo Alpeo, el esclavo fugitivo, sabía a dónde ir. Aquellos hombres, marcados, delgados, curtidos por la guerra y los látigos, aún lo llamaban por su nombre en momentos de tranquilidad, y a él nunca le importaba. ¿Cómo iba a importarle? Se habían ganado ese derecho 1000 veces con sangre y dolor. Algunos de ellos todavía acampaban cerca de su tienda, todavía lo cuidaban como hermanos mayores o perros leales, y a veces, cuando las noches se hacían largas y el viento traía el aroma de viejos desiertos, compartía algunas palabras con ellos. Pero esta nueva generación, con las espaldas intactas y las espadas demasiado pulidas, solo conocía la leyenda, no al hombre. Para ellos, ese pequeño gesto lo era todo. Alpeo pasó junto a la última hilera de tiendas y llegó a las fortificaciones del frente.
Desde allí, podía ver las murallas de la ciudad a lo lejos, silenciosas e inmóviles, como si los llamaran. Los estandartes de las torres ondeaban, luciendo un escudo que ya no inspiraba miedo a los soldados que lo habían hincado en el suelo. Menuda ciudad, ¿eh? Murmuró Jarza, y su voz profunda retumbó tras Alpeo como un trueno lejano. El príncipe campesino no necesitó girarse para responder. Sus ojos seguían fijos en la silueta gris de la capital, cuyos muros se alzaban como los hombros de una bestia ancestral. 2 anillos de murallas, dijo con voz serena pero cargada de reflexión. El primero tiene 5 metros de altura, espeso como un bosque invernal. El segundo no mucho más bajo, pero más antiguo y más difícil de quebrar. En Aracina, Shamley lanzó cientos de ellos contra una piedra de la mitad de altura y los perdió todos en 3 semanas. Aquí. Negó con la cabeza y esbozó una media sonrisa cansada. Aquí perderíamos miles. Y aún estaríamos jugando a los dados en medio de una tormenta. Jarza asintió y luego añadió al recordar algo. ¿Sabes? Después de que aplastamos a los hercúleos en Arduronaven hace 3 años, pensé que te habías ablandado por no seguir adelante. Los habíamos derrotado. La tierra estaba lista para conquistarla. Pero ahora, señaló con la cabeza al coloso de piedra que tenía delante. Ahora entiendo por qué resististe. Si hubiéramos seguido marchando, habríamos ido directo a este cementerio. Habría amargado incluso el sabor de la victoria. Alpeo soltó una risita. La sabiduría sabe amarga al principio, respondió, pero perdura con un sabor mucho más dulce cuanto más tiempo permanece. Coronaron una colina poco profunda y descendieron a la llanura abierta más allá de las fortificaciones del campamento. Ante ellos, un estruendo de cascos resonó en el campo. 500 jinetes avanzaron a toda velocidad, flanqueando largas filas de campesinos que avanzaban penosamente por la tierra removida y la maleza. Estos eran los desplazados. Antaño agricultores, ahora obligados a trabajar, prácticamente vaciando las tierras de cultivo que ya habían sido reducidas a la mitad por la hambruna y la rebelión campesina. La caballería se detuvo al unísono y el polvo se elevó en una nube de color marrón dorado que se enroscó bajo la luz del sol. Un jinete se separó de la formación, a paso pausado, como si el campo de batalla fuera un sendero y la guerra misma no fuera más problemática que el clima. Se inclinaba ligeramente en su silla, sujetando las riendas con una mano y la otra apoyada en el pomo, como un hombre recostado junto a una chimenea. Su caballo, un alto corcel gris, se movía con gracia y naturalidad. A medida que la figura se acercaba, Alpeo y Jarza no necesitaron presentación. Cuando el jinete estuvo a pocos cuerpos de distancia, desmontó con una suavidad casi teatral, dejándose caer al suelo como si descendiera de un trono. En un instante, su postura lánguida dio paso a un movimiento apremiante. Caminó rápidamente hacia los 2 hombres, con su larga capa negra arrastrándose tras él como una sombra con voluntad propia. Egil, dijo Alpeo, con una sonrisa burlona en los labios. Tu ausencia es como un paseo sin silla, cuánto te hemos extrañado. Egil se detuvo justo delante de ellos, sacudiéndose el polvo de los hombros con fingida seriedad. Su mirada, penetrante y divertida, se cruzó con la de Alpeo. ¿Esperabas menos, Alp? Respondió con una sonrisa. Después de todo, ¿no soy tu favorito? Dijo mientras abrazaba a los 2 hombres, aunque no logró cerrar los brazos alrededor de la imponente espalda de Jarza. 2 meses. Declaró Egil al terminar el abrazo, extendiendo los brazos como un bardo borracho entrando en su taberna favorita. Y aún así, me parecieron años. Por Dios, cuánto he extrañado el hedor de los hombres de verdad. No te creerías el infierno que he soportado. Aquellos días con mi querida esposa fueron tan placenteros como andar hasta las rodillas en estiércol de caballo, mientras me decían que era una bendición del cielo. Jarza arqueó una ceja, indiferente. Egil, como era de esperar, siguió adelante. Lo único que valió la pena esa maldita estancia fue ver a mi hijo. Es un cabrón muy mono, lo admito. Tiene mi nariz también. Pero tendré que trabajarlo el doble, el chico tiene sangre de terrícola. No puedo permitir que crezca blando y sentimental como los que he estado matando a cuchillo desde que soy lo suficientemente alto como para blandir uno. Si tanto le tienes cariño, quizá podamos hablar de ello más tarde, interrumpió Jarza, empañando la actuación con su habitual pragmatismo grave. Tenemos trabajo que hacer. ¿Algún problema en la carretera? ¿Resistencia de los lugareños? Llevas 8 semanas quemando sus campos. Egil resopló y escupió en la tierra. La saliva cayó con determinación. El día que un porquerizo descalzo me agarre la capa, me estrellaré a toda velocidad contra un acantilado, sin riendas.
¿Olvidaste cómo destripé a esos hercúleos que creyeron que emboscarme era astuto? Esos gusanos de aguas estancadas ni siquiera vieron los cuchillos. Se pasó una mano enguantada por el cuello en un gesto de cortar. Esta misión fue más fácil que el muslo de una noble. Fuegos encendidos. Almacenes vaciados. Ánimos destrozados. Todo según lo planeado. Se giró hacia Jarza, con una sonrisa brillante bajo el sudor y el polvo. Pero ya que te he honrado con mi presencia, me gustaría recuperar el tiempo que me han robado. Hablando de eso, entrecerró los ojos ligeramente, observando el campamento. Veo que nos falta uno de nuestros encantadores Othoriums, como dicen esos eruditos bebedores de aceite del norte. ¿Dónde está Asar? Siendo obediente, respondió Jarza secamente. Está supervisando la guardia de los trabajadores. Alguien tiene que asegurarse de que no salgan corriendo y gritando si el enemigo intenta algo. Egil soltó una risita. Bueno, luego le susurraré cosas dulces. Pero primero, se volvió hacia el peo con fingida gravedad, tengo preguntas. La principal. ¿Qué sentido tenía enviarme por media provincia como un pastor barbudo, intentando atrapar a todos los campesinos miserables que encontraba? Se inclinó hacia adelante, arqueando una ceja. No me digas que planeas lanzarlas contra las murallas y esperar que los defensores desperdicien sus flechas. ¿Quieres un foso hecho con tripas de campesino? Estoy seguro de que la enfermedad se propagaría como el fuego en un campo blanco. Se rascó la barba, sonriendo ya con sorna ante su propia teoría. Porque lo he pensado. Y no veo cómo estas ovejas harapientas tuyas se convierten en algo más que cuerpos amontonados bajo una fortaleza. No puedes convertir ovejas en perros, Alpeo. Ni siquiera gritándoles lo suficiente. La expresión de Alpeo no cambió, pero un destello de algo ilegible pasó detrás de sus ojos. Bueno, gracias por tu perspicaz observación, dijo Alpeo, esbozando la primera sonrisa sincera que ninguno de los dos había visto en su rostro en semanas. No era cálida, pero era auténtica. Estaba marcada por el cansancio, la determinación y un ligero destello de diversión. Parecía que Egil, tan salvaje y sin filtros como siempre, había logrado arraigar en el comportamiento del príncipe. Y para tu decepción, estoy seguro, ya que sé cuánto te duele ver hombres morir, que no tengo intención de darles una espada a esos campesinos. La sonrisa de Egil vaciló levemente como si lo hubieran descubierto. Lo único que traerán será madera, palas y clavos. Eso es todo lo que necesito de ellos. Volvió la mirada hacia la imponente silueta de la ciudad. Esas murallas de doble capa que se recortaban contra el horizonte como el filo de una espada. Esta ciudad, dijo en voz baja, incluso reverente, es una fortaleza de cerdos gordos y bien alimentados. Pero hasta los cerdos chillan cuando mueren de hambre. Egil siguió su mirada, entrecerrando los ojos al ver el enorme coloso de piedra que tenían delante. Lo había contemplado incontables veces durante las últimas semanas, y aún así, parecía una montaña pintada por dioses furiosos. Alpeo dio un paso al frente, señalando con la mano la amplitud de las defensas. Es demasiado grande para nuestros 2500 hombres solos. Demasiado grande para cubrir adecuadamente cada flanco y, aún así, tener la fuerza suficiente para disuadir las incursiones nocturnas. Y seguramente no tengo ningún interés en sangrar cuando el viento ya está a nuestra espalda. Volvió a mirar a Egil con ojos duros como el hierro. Lo peor de un asedio no es el muro. Es lo que se esconde tras él por la noche. Los hombres hambrientos se desesperarán y no pienso permitir que pillen a mis soldados bebiendo sopa con la garganta cortada. Hizo un pequeño gesto de agradecimiento hacia Egil. Créeme, las ovejas que pastoreaste estarán bien. Luego se volvió hacia ambos hombres y algo cambió en su voz, parecía más emocionada, quizás. Amigos míos, dijo, irguiéndose en toda su altura, que parecía inferior a la de ambos hombres. He decidido cómo caerá esta hermosa ciudad. Haré de este lugar una Alesia. Capítulo 648. César estaría orgulloso. 2. Con la llegada de Egil, que trajo risas y encanto crudo al campamento, también llegó algo mucho más valioso para Alpeo. Mano de obra. El príncipe de Yarzaz finalmente había reunido los medios para darle vida a su visión. Nadie, ni siquiera sus más fervientes seguidores, podía negar la imponente fuerza de la capital, Herculia. La ciudad se erguía como un mastín de piedra, antigua e inmóvil, con sus dos anillos de imponentes murallas, haciendo que cualquier atacante se lo pensara dos veces antes de avanzar. Ni siquiera Alpeo, a pesar de todas sus victorias, se hacía ilusiones. No podría abrir una brecha por la fuerza bruta.
no antes de que llegaran refuerzos del resto del principado para aplastar a su ejército. Y así, se volvió hacia la historia, su historia. En concreto, a Julio César, el general romano que conquistó un continente y escribió el informe él mismo. El asedio de César a Alesia había permanecido en su mente desde sus estudios de historia militar. Allí, el caudillo galo Vercingetorix se había atrincherado en una ciudad fortificada. Y, en respuesta, César había rodeado la ciudad con dos murallas, una hacia el interior y otra hacia el exterior, cortando no solo a los defensores, sino también cualquier esperanza de alivio. Si el relato de César en los comentarios de Bello Gallico era siquiera parcialmente cierto, había construido casi 40 kilómetros de fortificaciones en 3 semanas. Murallas de 4 metros de altura, repletas de trampas, torres y trincheras. Por supuesto, César contaba con un ejército de decenas de miles de legionarios, hombres que no solo eran asesinos, sino también ingenieros y artesanos entrenados. Alfeo solo contaba con su núcleo de infantería en el ejército blanco, entrenados para construir y edificar como los romanos, pero eran necesarios para patrullar y defender, no para clavar clavos o blandir hachas. No podía prescindir de ellos para esta tarea. Y así, la carga recayó sobre los campesinos. Miles de ellos, acorralados por las incesantes incursiones de Egil, hombres que apenas unas semanas antes habían estado cultivando los campos o escondidos en sótanos. Ahora, se habían convertido en la base de una nueva maquinaria de guerra. Desde el mismo día en que Egil regresó, los campesinos fueron puestos a trabajar. Pero Alpeo no era un hombre que dejara nada al azar. Durante meses, se había preparado para este asedio, no solo con consejos de guerra y manifiestos de suministros, sino también con mapas, rutas y recursos. Había estudiado el terreno circundante como si leyera las escrituras. Sabía dónde estaba la tierra blanda, dónde corrían los arroyos y, lo más importante, dónde se alzaban los árboles. A aproximadamente 1 kilómetro al oeste del campamento, justo al otro lado de la franja de territorio controlado, se encontraba el bosque más cercano. Una espesa zona verde que había caído completamente bajo el control de Yarzat. Sin riesgo de emboscadas. Sin riesgo de exploradores enemigos. Era un cofre del tesoro de un carpintero, y Alpeo ya lo había abierto mucho antes de que comenzara el asedio. Semanas antes, había ordenado la construcción secreta de un campamento de leñadores, atendido por trabajadores de confianza y vigilado por exploradores. Trabajaron incansablemente bajo la luz de la luna, talando todos los árboles aprovechables y preparando la madera para su transporte rápido. Para cuando Egil regresó, ya no se oían hachas resonando en el bosque. Solo carretas cargadas de troncos curados, listos para partir. Gracias a esa previsión, el proceso que habría llevado 5 días, cortar, dar forma y transportar la madera, se redujo a cuestión de horas. Ahora solo faltaba trasladar los troncos preparados a las obras y poner a los campesinos a trabajar. La primera fase de construcción comenzó esa misma tarde. Se cavaron zanjas a la luz de las antorchas. Se afilaron y clavaron estacas en el suelo. Empalizadas de madera se alzaban lenta pero firmemente como un segundo horizonte. La muralla exterior, que daba al otro lado de la ciudad, se estaba trazando primero, en preparación para cualquier intento de las fuerzas leales más allá de las llanuras de romper el asedio. El trabajo fue lento pero constante. Pero los 1900 campesinos que Egil había reunido como ganado reticente fueron un verdadero regalo del cielo. Su llegada duplicó la mano de obra disponible, un enorme impulso para los ambiciosos planes de asedio de Alpeo. Ninguno de ellos era constructor profesional, por supuesto, pero el trabajo era trabajo. Junto con ingenieros cualificados, muchos de los cuales habían sido instruidos por Pontus, quien había demostrado ser admirablemente competente, la mano de obra bruta sería suficiente para cubrir las carencias. La suciedad y el sudor podían lograr lo que la delicadeza no podía. Pero cada solución tiene su precio. El príncipe pronto se encontró frente a un enemigo nuevo y muy real. El consumo de alimentos. Mierda, murmuró para sí mientras repasaba sus cuentas. Planeé todo este asedio hasta el último grano. Limité el número de hombres que traje, elegí la dotación más reducida posible, incluso tuve en cuenta el deterioro, con esa configuración, podría haber mantenido al ejército durante 3 meses. Tal vez unos días más. Ahora, con la ganancia humana de Egil, esa cifra había disminuido significativamente. 1/3 más de bocas que alimentar, eso nos reduce a 2 meses. Quizás menos, si el trabajo nos retrasa. Por suerte, Egil no había regresado con las manos vacías. Entre las granjas que arrasó, había rescatado las pocas provisiones que pudo llevarse. Sacos de grano, tarros de legumbres secas, incluso algunos barriles de pescado ahumado.
La mayoría había ardido en llamas, pero Egil, a pesar de su ferocidad, sabía qué conservar y qué saquear. Pero el verdadero tesoro no era el grano. Eran los rebaños. Los animales productores de leche, cabras y vacas, principalmente, se arreaban desde los campos áridos hasta el campamento de Alpeo como si fueran ganado refugiado. No era la carne lo que le importaba. Matarlos sería una falta de visión. En cambio, estos rebaños servirían como fuente renovable de alimento mientras durara el asedio. Mientras tuvieran pasto para pastar, podrían seguir proporcionando leche y carne. Hace siglos que no desayuno leche, pensó Alpeo, con una leve sonrisa en los labios. Añádele cereales, un poco de avena, y podríamos estar desayunando a miles. Lo absurdo de la idea, leche y cereal en un campo de batalla, casi lo hizo reír a carcajadas, recordándole el tiempo en que era niño y comía solo eso por la mañana antes de salir a ayudar en las granjas de su familia, la primera llamada de su primera vida. Así que, por supuesto, la idea de compartir esa comida con los miles de personas que estaban detrás de él trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Pero absurdo o no, era real. Tal vez cuando termine esta guerra, debería animar a más aldeanos a dedicarse al pastoreo, reflexionó, pensando ya en las reformas de posguerra. Reducir todos los impuestos al pastoreo durante un año, a ver si más granjas adoptan la ganadería como parte de su práctica. Menos riesgo de hambruna, pues mientras haya pasto hay leche. Recordó cómo su creación del ejército blanco había reconfigurado inadvertidamente la economía en torno al ganado. Con miles de hombres necesitando uniformes, en particular sobrevestes de lana para cubrir sus cotas de malla y petos, las aldeas de su territorio habían experimentado un aumento repentino en la demanda de lana. Muchos campesinos, al ver la oportunidad, se habían dedicado a la cría de ovejas, lo que generó un auge inesperado en la producción de lana. La demanda tampoco había menguado. Las sobrevestes se desgastaban con el tiempo, maltratadas por la lluvia, el barro y el cruel beso de las lanzas. Incluso un golpe perfecto podía no perforar el acero, pero sin duda destrozaría la tela que lo cubría. Había que fabricar repuestos. Y en la guerra, eso significaba trabajo constante y dinero constante para quienes se quedaban en casa. De hecho, si hubiera 2000 personas necesitadas, la corona compraría 6000. Después de todo, para el príncipe, matar era una cosa, pero matar con estilo era otra. Ahora bien, quizá a la lana le seguiría la leche. La victoria construye naciones, pensó. Pero es la paz la que les permite respirar. Sabía muy bien que las ganancias en la guerra tenían una duración limitada, pues si no se gestionaban adecuadamente, los beneficios que podrían aportar serían limitados. Un ejemplo de ello fue Ciro el Grande, quien, tras aprender de los errores de sus enemigos, los babilonios, se aseguró de que cualquier riqueza que la capital obtuviera de una provincia no abandonara completamente su territorio natal, sino que se invirtiera en infraestructura o en la economía. Me vendría bien pensar bien en lo que voy a hacer. Su concentración era profunda, como solía serlo cuando se preocupaba por asuntos que consideraba importantes, pero, por supuesto, no era impenetrable, y se quebró en el momento en que una voz familiar, delgada pero firme, lo llamó desde más allá de la solapa de lona. ¿Permiso para entrar, su gracia? Alpeo hizo una pausa. Conocía demasiado bien esa voz. Mesurada, respetuosa, pero siempre con un toque de paciencia forzada. Dejó la pluma, se recostó y exhaló por la nariz. Entra, Ponto. La solapa se descorrió con sumo cuidado, y entró el ingeniero jefe. Caminaba como un hombre alérgico al polvo, con los hombros rígidos, el paso entrecortado, una ráfaga de aire frío adherida a su capa, como si no se atreviera a separarse de él sin permiso. Pero no fue su habitual actitud quisquillosa lo que atrajo la atención de Alpeo. Fue el rostro del hombre. Agrio. Apretado. Tan tenso y arrugado como una argamasa mal colocada. El tipo de expresión que hablaba más alto que cualquier noticia. Se acercaban malas noticias, con el rostro de un hombre que sabía que no serían bien recibidas. Alpeo frunció el ceño levemente. Dios mío, odio esa mirada. Capítulo 649. César estaría orgulloso. 3. Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Era un dicho atribuido al famoso comandante prusiano Moltke. Y era una verdad que Alpeo había aprendido no en los libros, sino en campos de batalla empapados de barro, sudor y fracasos. En la primera batalla contra los leslianos, había depositado una fe ciega en su propia estrategia, imaginando una rápida y elegante penetración en el flanco derecho del enemigo con sus soldados de élite. La realidad no le ofreció tal gracia.
El plan fracasó, el enemigo se mantuvo firme, y solo el repentino y atronador regreso de la caballería de Egil evitó que el día terminara en una derrota. Otra amarga lección se había recibido durante la primera guerra de coalición, cuando Alpeo ignoró por completo dos frentes, una sonda que Asaxos tenía en el hombro, para tender una trampa al núcleo rebelde. Logró aplastar su vanguardia, pero el verdadero premio, el corazón de la rebelión, se escapó gracias a la interferencia de los Roberts. Lo que se suponía que sería una jugada maestra se había convertido, en el mejor de los casos, en una victoria incompleta. Así que sí, los planes fallan. A menudo. Pero Alpeo no era un hombre que se rompiera como el cristal a la primera grieta en el espejo. Los problemas ya no lo inquietaban. Eran simplemente el ritmo de la guerra. Y cuando Pontus entró en su tienda, con el rostro arrugado como un mapa mal doblado, Alpeo ya sabía qué canción estaba a punto de sonar. El príncipe no levantó la vista al principio. En cambio, le habló como quien se dirige a un médico que llega con malas noticias. Una mezcla de humor seco y resignada expectación. Por tu cara, deduzco que el mundo ha encontrado una nueva forma de decepcionarnos, murmuró. Pontus se quedó rígido a unos pasos de la mesa, visiblemente incómodo. Se aclaró la garganta con la solemnidad de quien se traga una confesión. No quisiera interrumpir su trabajo sin motivo, su gracia. Pero pensé que sería mejor hablar ahora, antes de que un pequeño problema se convierta en uno permanente. Alpeo dejó la pluma, juntó los dedos y se reclinó en su silla con un suspiro silencioso. Más vale temprano que tarde, dijo, haciendo un gesto con la mano. Déjalo ya, Ponto. A ver qué bestia nos está royendo el tiempo esta vez. Como sabe, su gracia, comenzó Pontus con voz mesurada y un leve temblor de reticencia, hace una semana y varios días que comenzaron las obras. Y, por desgracia, debo informarle que es probable que nos encontremos con algunos ligeros retrasos en el plazo que ha fijado. Las cejas de Alpeo se levantaron lentamente, como una nube que se levanta antes de provocar una tormenta. ¿Qué tan leve? Preguntó, en tono tranquilo, pero apenas. Pontus se removió, se aclaró la garganta y bajó la mirada. Más o menos, 2 semanas, más o menos. ¿Cómo es eso de leve? Pensó Alpeo, abriendo los ojos con incredulidad. Eso es más de la mitad de la maldita línea de tiempo. Ya me habías asegurado muchas veces que un mes era un cálculo prudente, dijo Alpeo, con voz desprovista de ira, pero firme, precisa, como el filo de una espada bien afilada. No era de los que gritaban cuando un bisturí bastaba. Ante la amenaza de su propia confianza pasada, Pontus hizo una mueca. Por un instante, el ingeniero sereno pareció un hombre masticando espinas. Le pido disculpas, su gracia, dijo con rigidez, con las manos entrelazadas a la espalda. Mis proyecciones eran optimistas. Pero debo recordarle que esta es la primera vez que superviso un proyecto de construcción de tal duración y complejidad, sobre todo uno que depende en gran medida de trabajadores sin formación. No es mi culpa, era lo que realmente estaba diciendo. Nadie había hecho esto antes. Y mucho menos con una chusma de campesinos. Incluso un hombre tan orgulloso como Ponto sabía que no debía decirlo abiertamente, sobre todo a su jefe. Así que envolvió su protesta en palabras cautelosas y un tono deferente. Alpeo exhaló lentamente por la nariz, resistiendo el impulso de caminar de un lado a otro. No culpaba a Pontus. A decir verdad, no estaba seguro de haberlo hecho mejor en su lugar. Aún así, la decepción era un abrigo pesado, sobre todo para alguien que no sentía frío. ¿No hay manera de devolver las obras dentro del plazo original? Preguntó, más curioso que acusador. Pontus dudó. Entonces sus ojos se iluminaron con el destello de un compromiso. Quizás podamos terminar una de las 2 paredes dentro del plazo, aunque la otra probablemente requeriría días adicionales. Sin embargo, si simplificamos la construcción, redujimos algunos detalles y mejoras, y añadimos esos toques más tarde, podríamos lograr un resultado rudimentario, pero funcional. Más rudimentario, pero sólido. Alpeo frunció el ceño mientras pensaba en esto. ¿Y qué implicarían exactamente estas simplificaciones? Preguntó con cuidado. Tendremos que suspender temporalmente la construcción de las plataformas de catapulta sobre los muros interiores, dijo Pontus, y admitirlo fue como una puñalada en el estómago. Eso le valió a Alpeo un zumbido lento y prolongado. Un pilar clave de su estrategia de asedio consistía precisamente en esas plataformas. Grandes y sólidas construcciones sobre las que se montarían pesadas catapultas de torsión. Desde su posición elevada, debían lanzar piedras y brea ardiente directamente a la ciudad. No contra las murallas, sino más allá de ellas. Por encima de ellas.
Para destrozar tejados, quebrantar la moral, convertir el corazón mismo de Herculia en un horno. Y lo más importante, esas plataformas debían estar protegidas por la primera muralla, creando una protección desde la cual atacar la ciudad y al mismo tiempo proteger a sus hombres de las incursiones enemigas. De todos modos, un retraso no era un asunto menor. Entiendo, dijo Alpeo por fin, con las palabras lentas y pesadas, como piedras depositadas en una tumba. Si retrasar las plataformas significa que el resto puede estar terminado antes de fin de mes, entonces procedan. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, percibió el cambio en el rostro de Pontus. Un destello de incomodidad, apenas perceptible, pero inconfundible. La expresión serena del hombre se ensombreció, como bronce expuesto a la podredumbre y la lluvia. En realidad, su gracia, dijo Pontus, frotándose la nuca, eso solo nos permitiría terminar la muralla exterior. La muralla interior aún estaría en construcción. El trabajo de cimentación debería estar hecho, sí. Las zanjas cavadas, las empalizadas plantadas, la tierra compactada, pero la estructura final probablemente tardará más de un mes en completarse. Joder, maldijo Alpeo en su mente. Por supuesto, la razón de esta molestia no era solo la demora. Era la posibilidad, no, la probabilidad, de que el ejército de relevo enemigo llegara antes de que ambas murallas se alzaran. Y si eso ocurría, bueno, tendrían que despedirse de la conquista de la ciudad. Estarían atrapados. Martillados por el frente y aplastados por la retaguardia. Su ejército, desplegado en un círculo demasiado amplio, se convertiría en una especie de tenaza. Toda ventaja defensiva se convertiría en una desventaja. Un asedio se convertiría en una masacre de sus hombres. Muy bien, murmuró Alpeo al cabo de un momento, con un sabor amargo en la boca. Entonces tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Ahora hablaba más rápido, con la precisión de un hombre que ajusta planos en su cabeza mientras los pronunciaba. Prioriza la muralla exterior. Para las defensas interiores, termina primero las trincheras. Revísalas con empalizadas y apila la tierra excavada detrás para dar forma a los cimientos. Una vez terminada la muralla exterior, sella las empalizadas interiores con madera y luego construye las plataformas. Así, al menos tendremos algo de cobertura antes de que se acabe el mes. Miró a Ponto con una mirada aguda y directa. ¿Puedes darme tu palabra de que el primer muro estará listo antes de la fecha límite? No quiero que me digas palabrería para contentarme. Quiero que, con todo tu corazón, digas que, de hecho, puedes terminar el primer muro. Ponto se enderezó como si lo hubieran nombrado caballero. Sí, su gracia. Eso se lo garantizo con toda mi alma. Bien. Alpeo se recostó, permitiéndose, aunque fuera brevemente, una pizca de satisfacción. No era lo ideal, pero al menos podía estar seguro de que sus hombres no quedarían expuestos en ambos frentes, pues eso negaría la razón misma por la que había considerado esa forma de librar la guerra. Pero Ponto no se movió para irse. En cambio, se quedó allí, vacilando como quien sopesa el valor de su propio aliento. En realidad, su gracia, hay un último asunto, dijo, casi tímido ahora, muy lejos de su anterior seguridad. Un detalle menor, en realidad, pero algo que requiere su atención. Alpeo asintió con cansancio, esperando terminar cuanto antes. Continúa. Pontus hizo una mueca. Se trata de, los contingentes nobles que sirven a tu gran causa. Algunos de sus hombres han estado, acosando a las trabajadoras que asignaste a las obras. Interfiriendo en sus tareas. Generalmente cuando van a buscar agua o a retirar escombros de las zonas de trabajo. He recibido varias quejas en forma de gritos que los soldados confundieron con los de los atacantes enemigos. Causó un gran alboroto. Su tono permaneció sereno, pero al perder el hilo de sus palabras, titubeó de repente. Su mirada se posó en la expresión de Alpeo y perdió la compostura. Porque el príncipe no estaba simplemente molesto, como lo estaba Ponto. Su expresión solo podía describirse con dos palabras. Completamente furioso. Capítulo 650. Problema con las tropas. ¿Sabes por qué nos han convocado? Preguntó Asak con un tono ligero como una pluma. Jarza, caminando pesadamente a su lado con pasos pesados y blindados que resonaban como el ritmo de un herrero, gruñó. Ni idea. Ese calvo romeriano me lo contó primero. Con la cara más roja que un niño azotado y con aspecto de haberse tragado una abeja. Si tuviera que adivinar, diría que cometió una estupidez y ahora nos arrastra a las consecuencias. Asak arqueó una ceja. ¿Algo que nos involucre? Jarza se encogió de hombros. Las placas metálicas de sus hombros tintinearon como cubiertos desparejados. Podría ser. Tenía esa peculiar sonrisa vergonzosa.
No es que me disguste que hable, sino que sé que nos trajo problemas. Quizás no hicimos nada malo, aventuró Asag, con voz cautelosamente optimista. Quizás solo nos llamó para informarnos de algo. A mí también me gustaría inclinarme así, respondió Jarza con tono seco, pero la mirada del romeriano dice otra cosa. Como la de un hombre que acaba de pisar excremento de caballo y se da cuenta de que lo ha dejado en la tienda del comandante. Las filas de soldados se ponían rígidas al pasar, ofreciendo saludos enérgicos, con rostros inexpresivos pero con ojos curiosos, como si intentaran adivinar por qué dos de los oficiales superiores caminaban juntos sin guardias. El silencio entre los dos se prolongó durante un instante. Entonces, al mismo tiempo, el mismo pensamiento cruzó por la mente de ambos. ¿Egil hizo algo? Buenos días, Alp, saludó a Asag al entrar en la tienda de mando, cerrándose la gruesa cortina tras él. Jarza lo siguió, con las placas metálicas de su armadura tintineando como un reloj impaciente. ¿Nos has convocado? Sí, respondió Alpeo, con voz cortante, cada sílaba resonando como el golpeteo de una cuchilla al probar su filo. Estaba sentado a la mesa auxiliar, golpeando rítmicamente la superficie de madera con el dedo índice enguantado, a un ritmo que no se correspondía ni con la tranquilidad ni con la paz. Acabo de terminar una reunión con Pontus. Me ha dado una noticia que, por decirlo suavemente, preferiría no haber escuchado hoy. Asag y Jarza intercambiaron una mirada. Ese nunca fue un buen preámbulo. Vamos retrasados, continuó Alpeo con tono frío, casi clínico. Los dos muros concéntricos que encargué. Solo el exterior estará terminado a finales de mes. El muro interior estará, como mucho, a medio terminar. Cimientos puestos, zanjas cavadas, empalizadas plantadas. Pero las defensas completas. Incompletas. Bueno, murmuró Jarza con una mueca, eso no es lo ideal. ¿Sabemos a qué nivel de compromiso nos enfrentamos? Alpeo asintió. El muro exterior estará terminado a tiempo. El interior tendrá su trinchera y terraplén, y una empalizada, pero las plataformas y los refuerzos tendrán que esperar hasta que se selle el primer muro, por no hablar de la plataforma de la catapulta. Aún así, podría ser peor, comentó Asag, rascándose la barbilla pensativo. Eso nos da algo de defensa en un frente, al menos. Alpeo se reclinó en su silla. Quizás, pero desafortunadamente no es solo eso. No los convoqué solo para darles actualizaciones decepcionantes sobre la construcción. Asag y Jarza se enderezaron, sus expresiones se agudizaron. La voz de Alpeo se volvió más baja y pesada. Pontus también me trajo otro informe. Uno mucho más, ofensivo. Una pausa lenta. Me han dicho, dijo Alpeo, entrecerrando los ojos, que ciertos soldados han estado acosando, no, agrediendo, a las trabajadoras de nuestra fuerza laboral. Entran en sus campamentos de noche, se llevan a las mujeres a rastros mientras trabajan, e incluso se pelean con sus maridos o familiares cuando se enfrentan a ellos. Me han dicho que esto ha sucedido más de una vez. Asag frunció el ceño. Jarza tensó la mandíbula. El ambiente en la tienda cambió como una tormenta que se avecina tras las contraventanas cerradas. Necesito saber, continuó Alpeo en voz baja y temblorosa, ¿estuvo involucrado alguno de nuestros hombres? Rotundamente no, dijo Jarza, derribándolo de inmediato. Ninguno de nuestros hombres participó en eso, lo juro. Nuestros oficiales jamás lo permitirían. Nuestras tropas no son tan indisciplinadas como para eso. Esto fue obra de algunas de las tropas reclutadas por los nobles. La tensión en la expresión de Alpeo no disminuyó. De hecho, la fina vena de su sien palpitó un poco más. Ya veo. Eso es, un pequeño consuelo. Respiró hondo por la nariz. ¿Qué les hicieron a los culpables? A los que atrapamos, respondió Asag. Les dimos latigazos y los encerramos en el cepo para que pasaran la noche. Pensamos. Cuélguenlos, interrumpió Alpeo con voz gélida. Las palabras cayeron como hierro sobre piedra. ¿Qué? Jarza parpadeó, pensando que había oído mal. Ya me oíste, dijo Alpeo con sequedad. Que los cuelguen. Hasta el último. Y que dejen sus cuerpos colgados frente a cada campamento durante 6 horas antes de enterrarlos. Ah, sí, que desfilen con el cadáver por todos los campamentos. Tanto Asag como Jarza se quedaron con la mirada fija en él, la orden los inundó como un jarro de agua fría. La brutalidad no les era desconocida, pero la consideraban excesiva. Después de todo, era un hecho que si había mujeres en un campamento, serían acosadas, a menos que fueran mayores, claro. ¿No es un poco excesivo? Preguntó Jarza con cautela.
O sea, sí, castigarlos, pero no, bueno, no violaron a las mujeres de Yarzadni. La mano de Alpeo se estrelló contra la mesa. No me importa de quién sean las mujeres, espetó. Estos trabajadores están aquí bajo mi protección. Trabajan bajo mi nombre para el esfuerzo militar. Cada piedra que levantan, cada zanja que cavan, lo hacen en mi nombre. Esos soldados no solo agredieron a los trabajadores. Deshonraron mi autoridad. Amenazaron el éxito de este asedio al comprometer la construcción. Y lo peor de todo, han sembrado el miedo entre los trabajadores. Bajó la voz y cada palabra ahora tenía un tono férreo. ¿Cuántos hombres crees que se quedarán si sus hijas no están a salvo en la noche? ¿Si sus esposas pueden ser arrastradas sin consecuencias? Ya vamos retrasados. ¿Podemos permitirnos perder más trabajadores por el pánico? Ni Asak ni Jarza pudieron responder. Alpeo continuó. Estos hombres avergonzaron a la corona, deshonraron nuestra causa y demostraron que hay corrupción. No he pasado meses aplastando una rebelión, destrozando a los nobles y silenciando la disidencia para dejar que unos cretinos indisciplinados manchen mi nombre por la borda. Sus ojos brillaron con un fuego frío. Que los cuelguen. Y que todos en este campamento sepan qué pasa cuando se ignoran las órdenes. Que los nobles se quejen si quieren. Los escucharé y los callaré igualmente. Si hay que temerme para que me obedezcan, que así sea. Más vale temer que ignorarme. El silencio se instaló denso en la tienda como un manto de ceniza. Finalmente, Asaga sintió lenta y rígidamente. Así se hará. Tras la orden, Alpeo se reclinó en su silla, exhalando un largo y cansado suspiro. Estos incidentes, dijo, con la palabra con sabor a ceniza, son síntomas, no la causa. Los asedios son asuntos aburridos. Apenas han pasado 2 semanas desde que acampamos, y la disciplina entre las tropas nobles ya se ha ido al garete. Tamborileó con los dedos contra el reposabrazos de madera mientras una idea comenzaba a asomar la cabeza. Supongo que yo también empezaría a desmoronarme si me quedara de brazos cruzados día tras día. Estoy seguro de que nuestros hombres del ejército blanco lo sienten igual, simplemente son mejores ocultándolo. No es que esperara nada diferente de ellos, considerando cuánto nos cuestan sus salarios. Miró a Asag y Jarza con el ceño fruncido. Aún así, los soldados necesitan algo, alguna forma de apagar ese fuego sin quemar todo el campamento. ¿Tienen algo? Un breve silencio cayó entre ellos mientras cada uno consideraba el asunto. Entonces Asag se encogió de hombros. ¿Y qué hay de los juegos? Alpeo levantó una ceja. Ya sabes, continuó Asag, cosas que los hagan sudar, moverse. Que no se aburran ni se metan en problemas. Quizás podrías incluir algunos premios para fomentar la competencia. Eso, es realmente una buena idea, reflexionó Alpeo. No está mal, dijo en voz alta. ¿Pero qué clase de juegos? Jarza se animó al oír eso. Bueno, no estaría mal organizar algunas actividades. Sobre todo si eso evita que la moral se deteriore. ¿Qué tal carreras? A unos kilómetros del campamento. Los ganadores reciben la mitad de su salario semanal por adelantado. Eso podría funcionar, asintió Alpeo. Es físico, sencillo y les da algo que esperar con ilusión. Y quizás, añadió Jarza, con una extraña sonrisa bajo su barba, recuperemos esos duelos de entrenamiento que solías organizar para los nuevos reclutas. Que los hombres se den una paliza por diversión. Nada alivia tanto el estrés como derribar a alguien al suelo. Alpeo rió entre dientes. Y luego pasaremos la próxima semana curando moretones y narices rotas. Sin mencionar que la mitad del ejército se resentirá con la otra mitad. Preferiría no tener a nuestros soldados peleándose antes de la batalla. Jarza se rascó la barbilla. Bueno. ¿Y si dejamos de dar puñetazos? Mejor empujémoslos. Armadura completa, círculo completo. Intentan empujarse. Alpeo frunció el ceño. Eso es, básicamente lucha de sumo. ¿Podría funcionar? Continuó. Haremos rotaciones en los cuarteles del ejército, y cada grupo participará cada pocos días. Así se mantendrán ocupados y el resto entretenido observando. Me gusta, dijo Asag con una sonrisa. Y si de verdad nos sentimos generosos, añadió Alpeo, quizás los campeones reciban una pequeña insignia junto con el dinero. Algo inútil pero brillante. Los dioses saben que a los soldados les encanta presumir. Y así permanecieron allí, intercambiando ideas bajo la tenue luz de un gris día de asedio. Carreras de caballos, lucha libre, concursos de habilidad y equilibrio.
No lo sabían entonces, pero en esa hora ociosa y polvorienta bajo la tienda del príncipe, estaban colocando las primeras piedras de lo que un día se convertirían en los Juegos Nacionales de Yarzat. Lo viste en Audionovelas Héroe.